Este es un torneo eliminatorio entre los futuros espadachines de élite de la familia Cárdenas, y entre todos ellos, un chico destaca claramente. Ya ha aplastado a docenas de sus hermanos, y ahora se enfrenta a una chica que apenas puede seguirle el ritmo. Ella lucha por parar sus golpes, pierde el equilibrio y rápidamente se da cuenta de la verdad. Su hermano está en un nivel completamente diferente. Ella no puede leer ni un solo movimiento, y al igual que a todos los que están antes que ella, los pierde. Al final, le dice fríamente que nunca tuvo ninguna posibilidad. Para él, todos aquí son débiles, indignos de llevar el apellido familiar. Los maestros espadachines más veteranos, que observan desde lo alto, están impresionados. La generación de este año es fuerte, pero un hombre destaca por encima de los demás. William se le considera el principal heredero. Incluso, ni el segundo ni el cuarto luchador más fuertes pudieron vencerlo juntos. Y, sinceramente, no es ninguna sorpresa. William proviene de la línea de sangre directa, del linaje más puro de la familia. En cuanto a talento, nadie se le compara. ¿Y las familias ramificadas? Simplemente nacen inferiores. Al menos eso es lo que todos creen. La multitud ya está lista para declarar a William como el próximo cabeza de familia. Pero entonces, el actual jefe de familia interviene. Les dice que esperen, porque hay alguien más que le ha llamado la atención. Leonard, en tan solo unos días, ascendió del puesto 381 al top 25, sin perder un solo partido. Y a diferencia de William, él proviene de una rama familiar. Solo eso ya hace que su ascenso sea increíble. Después de todo, la familia Cárdenas es conocida como el clan de espadachines más fuerte, hogar de 7 títulos de caballero, y el más elitista de todos. La caballería del dragón dorado es compuesta por descendientes directos. Se dice que los guerreros portan sangre de dragón, nacen con ojos dorados y cabello rubio. Y ahora, finalmente, los dos se encuentran frente a frente. William da un paso al frente con una sonrisa burlona, ridiculizando a Leonard como si ya hubiera venido a rendirse. Pero no se va a contener, ni un poquito. Mientras una aura poderosa surge a su alrededor, William lo deja claro. Está a punto de enseñarle a Leonard lo que sucede cuando alguien de una rama se atreve a desafiar el linaje directo. Su pelea comienza en un intercambio épico de habilidad y fuerza, espadas chocando entre sí. A pesar de ser el mejor entre los aprendices de Cárdenas, William simplemente está siendo objeto de burla. Leonard ni siquiera lo ataca y principalmente esquiva sus golpes. Es casi como si Leonard estuviera siendo guiado por el espíritu de un maestro de la espada más fuerte y capaz. Su lucha continúa con furia, intercambios épicos, captar la atención de los instructores, quienes se sorprenden por el estilo de lucha único de Leonard. William provoca a su oponente por ser el mejor huyendo. Leonard continúa sus maniobras evasivas y embestidas, de vuelta con una aura dorada. El clasificado de élite número 1 intenta usar su espada de aura, pero nuestro chico también los esquivó, elogiando a William por ser impresionante. Está paseando a William como si fuera un aficionado. Y todo esto sin siquiera sudar. Leonard entiende que a su oponente le falta algo fundamental. Carece del juicio que uno cultiva en el momento de experimentar la muerte. Así que él cierra la distancia entre ellos al instante, humillando a William por haber llegado a su límite. Los espectadores que observan expresan su asombro. Es como si Leonard fuera una persona completamente diferente jugando con su comida, haciendo que el rey de los aprendices perdiera la calma. En cambio, de dejar que se prolongue, Leonard acaba con la miseria de este tipo asestándole un golpe crítico. Lo dejó inconsciente con un solo contraataque. Aunque este tipo de habilidad le hubiera sido imposible al antiguo él, finalmente ha recuperado todos sus recuerdos. Porque verás, este hombre es la reencarnación viviente del otrora poderoso emperador de la espada Ren, cuya espada no tenía igual. Aclamado como el emperador espadachín más fuerte, Ren recorrió el camino de la espada, masacrando los cielos con un corte de su hoja. Alcanzó un nivel en el que un solo tajo podía aniquilar montañas, lo que le valió el título de emperador de la espada con su propia hoja. Pero ni siquiera alcanzar esas alturas pudo satisfacer a este hombre hasta que desafió al mismísimo demonio celestial. Se creía que era el ser más fuerte de su era. En otras palabras, esto es simplemente Gojo contra Sukuna, pero con espadas. La épica batalla se prolongó durante días. Ren tuvo que esforzarse hasta límites nunca antes vistos, superando los límites de la humanidad. Y la misma lucha logró alterar el mapa mismo de la región en la que ocurrió. Al final de la batalla, el samurái Gojo Satoru se encontró exhausto, y bajo el infinito cielo nocturno de Tsukuyomi, rojo sangre, el demonio celestial se alzaba imponente sobre él. Ren jadeaba, preguntándose cómo era posible que no pudiera ganar esta pelea si su manejo de la espada ya había alcanzado la perfección. Esa pregunta de por qué siempre lo inquietaba, porque durante todo ese tiempo, incluso después de luchar durante días enteros, el emperador de la espada no había podido ni siquiera herir al demonio celestial una sola vez. Respondiendo con regocijo, el intocable demonio celestial explicó que Ren tenía sus fundamentos mal, burlándose de él por no haber comprendido nunca realmente la función de la espada. El hombre simplemente lo había desafiado, arriesgando su propia vida, por lo que incluso a los ojos del demonio celestial, Ren parecía magnífico, que, por cierto, es literalmente lo mismo que Tsukuna le dijo a Gojo. En fin, la inexperiencia del emperador espadachín y su desconocimiento de su arma fueron la causa de su propia perdición. La sugerencia de que un hombre como él, el emperador de la espada, carecía de los fundamentos, es directamente una calumnia a los ojos de Ren. Parece condescendencia, pero en realidad, el demonio celestial solo puede recordar que Ren tiene un patético perro callejero que intenta desafiarlo hasta tales límites. Es más, el demonio celestial creía firmemente
consciente que con esta patética derrota del emperador de la espada, sería recordado como un perdedor, como su legado final. Maldita sea, soy yo o Bro realmente lo está destrozando con ese cebo de furia de nivel S ahora mismo. El demonio celestial lo dejó morir, burlándose una vez más de él como el supuesto emperador de la espada del mundo. Tampoco es que Ren pudiera hacer nada. El tipo simplemente se desplomó sobre su trasero, dándose cuenta de lo rápido y fácil que había terminado todo. Él, sintiéndose completamente irrespetado y arrepentido de la forma en que blandió su espada, anhelaba una segunda oportunidad, una realidad donde pudiera cambiar el resultado de este combate, preguntándose si eso le permitiría derrotar al demonio celestial. Y así terminó el legado del emperador espadachín Ren, uno simbolizado como la derrota definitiva. Pero al mismo tiempo, nació una nueva leyenda que sustituyó a la antigua en un giro inesperado de los acontecimientos. La siguiente vez que abrió los ojos, el hombre se encontraba dentro del programa de capacitación de la familia Cárdenas. Lanner se despertó frenéticamente en el suelo, vistiendo el número 381 como su posición inicial. Ren acababa de tomar posesión de su cuerpo, sobresaltado, sin entender qué demonios había pasado ni por qué seguía recordando el mismo sueño. Sus amigos estaban realmente preocupados esta vez, pensando que este tipo podría haber estirado la pata de verdad, mientras que Lanner seguía en estado de shock, como si le faltara una parte de sí mismo que desconocía. Su pelea se reanudó desde donde la habían dejado. Uno de ellos le lanzó un fuerte puñetazo, con la esperanza de vengarse del susto que les había dado. Nuestro hijo ni siquiera pensó en su siguiente movimiento y simplemente reaccionó por puro reflejo, deteniendo el puñetazo antes de que pudiera siquiera alcanzar su cara. La repentina atrapada dejó atónitos no solo a su oponente, sino también al resto de los chicos. Ni siquiera Lanner pudo comprender en ese momento por qué su cuerpo comenzó a reaccionar de esa manera. Ni siquiera lo había pensado. Mi amigo dominó el ultra instinto gracias a Goku, sin costo alguno, con el puño aún atrapado en sus manos. El otro tipo decidió tomar medidas drásticas y sacó su espada de madera. Quería humillar al chico que, según él, había recibido el golpe por pura casualidad. Entonces alzó su arma en alto y comenzó a blandirla contra él. Nuestro chico esquivó el primer golpe con un movimiento casual, sorprendiendo el niño, una vez más, demostrando que los reflejos no son solo para aparentar. Incluso ahora, Lanner no podía creer que su cuerpo estuviera reaccionando por sí solo, como si él ni siquiera lo estuviera controlando. En represalia, nuestro chico usó su propia cuchilla y decidió desgarrar. Este tipo quedó fuera de combate golpeándolo en el abdomen. El ataque fue tan brutal que dejó a Lil Bro inconsciente en el suelo, con un dolor punzante. El resto de los chicos se dieron cuenta rápidamente de que esto no era una simple casualidad, y en cambio empezaron a pensar que tal vez esa rubia estaba jugando con ellos intencionadamente la primera vez. El Lanner actual rebosaba de un poder descomunal. El mismo chico que antes ni siquiera podía defenderse se había transformado en una persona completamente diferente. Los demás compañeros de clase estaban entrando en pánico, pero uno de ellos intentó armarse de valor y preguntó qué tenía de especial nuestro chico si eran ellos quienes le habían dado una paliza antes. Sacando su espada, ambos decidieron atacarlo en equipo y abalanzarse sobre él al estilo Jujutsu Kaisen. Al ver cómo esos tipos lo atacaban, Lanner se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ya había jugado a estos juegos antes. Fue aquí donde recordó la parte de sus recuerdos de su época como el emperador de la espada Ren, y ahora que tenía el control total, mi hombre empezó a hacer alarde de su fuerza con una patada seria en el estómago de un tipo, seguido de otro aéreo. Balanceó y cortó al otro tipo, lo que, para ser honesto, puede que lo haya matado o no. Lanner hizo lo que tenía que hacer y se encargó de esos imbéciles, recordando como siempre había tenido esos mismos sueños extraños. Sueños de un hombre que luce una melena larga y exuberante bajo el cielo carmesí, blandiendo su espada. Durante todo este tiempo se sintió presionado y torturado por esos mismos sueños, lo que le provocó una crisis de identidad hasta el punto de que entrenar se convirtió en un suplicio. Pero después de todo este tiempo, finalmente entiende lo que está pasando. El mismo hombre con el que sigue soñando, y aquel cuyos recuerdos le parecen ineludibles. Es el emperador espada Ren de un mundo diferente, y es la reencarnación de Ren. Fue arrojado aquí a este mundo gracias a Tracoan, reservándole un boleto a un cuerpo diferente. A Lanner le resulta realmente difícil creer que la reencarnación sea realmente real, cuestionando si su último deseo es que Ren realmente llegue a los cielos, permitiéndole una segunda oportunidad. Aunque una atmósfera de frustración se cierne sobre él, porque le duele prácticamente todo el cuerpo solo de blandir su arma, lo que demuestra que actualmente no tiene experiencia física. También se debe a que el actual Lanner ha estado entrenando al estilo de Cárdenas, pero a partir de ahora, corregirá eso modificando su método de esgrima. Gracias a su profundo conocimiento de las técnicas de su vida anterior, Lanner pretende crear un límite ilimitado de fuerza para sí mismo, sin importarle la persona que ayudó a que su sueño de reencarnación se hiciera realidad. El antiguo él, el más venerado emperador de la espada, no pudo alcanzar esos sueños, pero ahora, como Lanner Cárdenas, forjará un futuro diferente, desplegando todo a su favor para convertirse en el emperador de la espada más poderoso de este mundo, superando incluso su antiguo legado. Dejando de lado todo ese monólogo motivacional, volvemos a los campos de entrenamiento de la familia Cardians. Según se informa, 3 niños resultaron tan gravemente heridos que, a partir de ahora, no podrán participar en el entrenamiento de campo. A los descendientes directos de mayor rango no les preocupa demasiado la pérdida de sus alumnos, pues creen que esto
no afectará su fuerza y que el entrenamiento de campo debería continuar sin problemas. Oh, pero esa es la parte interesante, porque cuando estos chicos se enteran de que el chico responsable de haber derribado a 3 estudiantes es en realidad el número 381, se quedan impactados. Más aún es el hecho de que los derrotó a todos él solo. También se mencionan los rangos de los estudiantes a los que venció: 329, 257 y 133. Todos ellos deberían ser mucho más poderosos que alguien como Leonard, por lo que les resulta incomprensible cómo un estudiante completamente inútil logró detenerlos por completo. Después, en definitiva, si un chico con tanto talento se escabullera para aliarse con otra facción, la dinámica cambiaría considerablemente. El chico que saca a colación este punto es rápidamente humillado por William, quien se rasca la cara por decir algo tan vil. El número 1 tiene un ego frágil y se niega a preocuparse por un miserable. Después de enterarse de la actuación del 381, William ordena a sus hombres que reúnan a un grupo y arrastren a Leonard a la fuerza hasta aquí, que tienen el deseo de comprobar por sí mismos si el niño es realmente tan especial para ellos. Vemos otra secuencia retrospectiva de la batalla contra el demonio celestial. El hombre decidió dejarle algunas notas al emperador moribundo por si acaso tenía la fortuna de reencarnarse. Menospreció la incapacidad de Eren para alcanzar reinos superiores simplemente porque Eren desarrolló sus fundamentos de las artes internas mucho más tarde de lo debido. De los 5 elementos, la base y el equilibrio que uno tiene con ellos siguen siendo de vital importancia, y si tan solo hubiera cultivado esa base a una edad más temprana, las cosas habrían sido muy diferentes. Este es un consejo fundamental al que Eren se aferró. Y ahora que se ha reencarnado como Leonard, su máxima prioridad es construir sus cimientos desde temprana edad. Esto se evidencia mientras practica la meditación. Si hubiera podido impulsar el desarrollo de su fundación a una edad temprana en lugar de en la plenitud de su vida, la realidad sería muy diferente. El primer objetivo de nuestro chico es crear una constitución o un recipiente que pueda manejar el maná ahora mismo. Su profunda concentración es evidente mientras pilares de maná giran a su alrededor. Y de hecho dio resultados, porque Leonard triunfa sin esfuerzo. En su época como Eren, tuvo demasiados problemas para controlar su poder interno, lo cual solo le hace preguntarse qué clase de familia tan poderosa es la de los Cárdenas para que parezca tan fácil. La escena cambia al comedor, donde los estudiantes están recogiendo comida. Leonard come con ganas y disfruta de su comida. Le parece un sabor exquisito. La alimentación es uno de los aspectos más importantes durante el crecimiento, por lo que no tiene intención de privarse de ninguna comida. De repente, llaman al número de Bro como si fuera un preso, y un gordo descomunal se cierne tras él. Big Mac ataca los comentarios sobre la pelea que Leonard tuvo ayer, cuestionando si el chico es más impulsivo de lo que aparenta. Y aunque el flacucho rubio suele comer como un pajarito, ahora mismo está devorando la comida como un elefante. Hablando de elefantes, este elefante de aquí ahora ocupa el 7º puesto. Antes estaba en el 8º. Realmente me sorprende cómo este tipo pudo llegar al top 10 del ranking. El tipo incluso está presumiendo de cómo logró hacerse con el puesto el otro día, lo cual le confirma a Leonard que los puestos más altos se pueden alcanzar mediante batallas. Además, le pregunta a la masa gelatinosa qué quiere. El puesto número 7 le asegura que tiene algo cauteloso que compartir, expresando cómo el ambiente a su alrededor ha sido brutal últimamente. Los estudiantes de mayor rango están haciendo grandes movimientos para expandir su influencia. Los números 1, 2 y 4 son hiperactivos, sobre todo. Pero esto no es nada nuevo para nuestro chico, quien se levanta y confirma que ya lo sabe. El cabello rubio y los ojos dorados suelen indicar que son descendientes directos de la familia Cárdenas. Habla con cierta informalidad y aunque el gordo parece un bruto, en realidad quiere que Leonard tenga cuidado, ya que la gente a su alrededor lo está observando atentamente. Nuestro hijo no quiere escuchar un ensayo aburrido y le exige que vaya directo al grano. El número 7 empieza a pensar que este tipo definitivamente se ha vuelto loco por comportarse de forma tan diferente últimamente. Frustrado, el número 7 grita que hay una razón de peso por la que estos altos mandos están expandiéndose últimamente. El punto es que los de bajo rango no sobrevivirán sin unidad. Una vez más, Leonard no entiende el sentido de todo esto ni a dónde va, así que el 7º mando añade que más de 50 personas ya se han rendido a la influencia de los altos mandos. Al fin y al cabo, no hay ninguna regla que impida a los descendientes directos formar grupos o facciones propias. Y ahora, al punto principal, al parecer, el rango número 3 tiene la intención de formar su propia facción junto con los rangos 7 y 9, y está aquí para invitar a Leonard a que les ayude. Como era de esperar, nuestro chico se niega rotundamente, asegurando que no pertenece a ningún grupo, pero está muy contento de saber lo que está pasando, ya que le ayudará más adelante. El número 7 está realmente asombrado de cómo este tipo pretende sobrevivir por su cuenta, porque rechazar una oferta como esta suena ridículo para su rango. Ignorando su aliento apestoso, Leonard sale a tomar un poco de aire fresco antes de... Se topó con otro encuentro inesperado. Dos estudiantes lo saludaron con burla, preguntándole si habían disfrutado de su comida. Estos dos ocupan un lugar destacado en la lista de rangos, y el dúo está aquí para apoderarse por la fuerza del chico, afirmando que su líder, el señor número 1, está realmente interesado en ver a Leonard. Con aires de arrogancia, el muy cabrón afirma que le está haciendo un favor al perdonarlo por el incidente. Y como el chico ya rechazó la invitación de los 70, Lord One tiene aún más ganas de ver a Leonard. Lo más sorprendente es la rapidez con la que la noticia llegó a oídos de Williams, porque hace apenas
apenas un rato Leonard estaba charlando con su amigo. Aunque todo esto parezca una simple discusión infantil, Leonard lo encuentra bastante complicado en esta familia. De nuevo, Bro es demasiado guay para estos chicos y les dice que se larguen porque no le interesan. Esa actitud de diva no le beneficia en nada, porque estos tipos se abalanzan sobre él a toda velocidad para someterlo por la fuerza, tratándolo como a un simple miembro de bajo rango. Leonard simplemente se queda allí de pie, amenazadoramente, mientras afirma su dominio, y en cuestión de segundos se lanza directamente contra el primer tipo, esquivando el primer golpe para preparar un puñetazo. Con sus distancias separadas por centímetros, nuestro chico se prepara para golpear y realiza brutalmente un ataque cruzado a mano limpia. Su oponente está desconcertado porque este demonio ni siquiera está usando su espada para luchar contra ellos. Y por cierto, el golpe anterior de Leonard ya desvió la espada de este tipo, haciéndola añicos. Ahora que está completamente expuesto, el tipo se lanza para dar el golpe de gracia, estampándole el puño en el estómago a este tipo, haciendo que su insignia de rango se soltara. Aunque el niño no es un rango superior, nuestro hijo sigue impresionado de tener una habilidad decente, lo cual demuestra el potencial del linaje Cárdenas. Leonard mira al otro tipo con desdén, burlándose de él por no comprender que no tiene ninguna posibilidad contra él. En lugar de retirarse, el otro tipo cree que de todas formas va a ganar porque Bro tiene un rango superior al del colega que acaba de caer. Como puedes ver, ocupa el puesto 98 en la clasificación. Leonard tiene mucha curiosidad por ver cómo terminará, así que va a por la velocidad ofensivo teletransportándose justo detrás de su espalda. Este tipo queda completamente indefenso porque antes de que pudiera siquiera se da la vuelta, la pelea termina y tira su placa de mierda al suelo. En el momento de esta pelea, un tipo está observando todo desde la ventana. Queda impactado al ver que el chico prácticamente juega con personas mucho más importantes. Se pregunta si Leonard ocultó intencionadamente su fuerza todo este tiempo, a pesar de que los antecedentes del chico parecen tan claros. Y por cierto, nuestro chico es tan perspicaz que logró establecer contacto visual directo con esta comadreja. Una forma de advertirle que sabe que lo están observando. El observador de los aprendices de Fugarao rápidamente anota sus observaciones, reflexionando que podría haber algunas sorpresas este año. Garabatea notas en el archivo 381 y espera que el chico le demuestre su valía en el futuro. Y por cierto, ahora que ha aniquilado al número 98, la nueva clasificación de Leonard está oficialmente por debajo del puesto 100. La pelea provocó una conmoción, causando varios estudiantes persiguen al número 98 tras su llegada al campo de entrenamiento. La mayoría de los secuaces del número 1 se apresuran a encontrar a este tipo y capturarlo, mientras se topan con el número 2 en el camino. La mujer está sorprendida por el gran revuelo y la desesperación que rodea a esta figura de Leonard, a quien consideran increíble y que ha causado sensación entre sus filas. Ella es Verita Cárdenas, la segunda después de William. Ella se dirige al campo de entrenamiento poco después de este incidente, solo para descubrir que todas las personas que el número 1 envió para acabar con los nuevos 98 ya han sido eliminadas. Ella piensa que tal vez Leonard solo venció a uno de ellos, hasta que un tipo se lanza en su dirección, dejándola inconsciente a distancia. Mientras tanto, nuestro chico está aquí relajado. Otro tipo intenta flanquearlo por detrás, rogándole que deje de ser tan difícil y que se una a su grupo de una vez. Leonard reitera su respuesta, se niega a servir a alguien tan estúpido como el actual número 1. El tipo se lo está tomando con calma, jugando con el puesto número 25 como si nada. Habiendo logrado otra victoria aplastante, Leonard toma la insignia del 25 y reclama su nuevo cargo, aprovechando la oportunidad para entablar una conversación con él. Verita felicita al joven talento por su ascenso. Leonard pregunta si ella es una de las a ellos, a lo que ella se niega y enfatiza que ella apenas puede sentir la constitución siempre fluyente dentro de su cuerpo. Es magnético y palpitante con energía fluida, lo que facilita explicar cómo obtuvo ese rango. A nuestro hijo le resultan muy interesantes sus habilidades sensoriales y se pregunta si posee algún tipo de clarividencia, porque si puede sentir este tipo de energía, entonces Verita debe poseer al menos algún tipo de capacidad de visión mental. La visión mental permite a una persona detectar y evaluar el talento de alguien, lo que la convierte en una excelente herramienta de análisis contra oponentes de mayor nivel. Es una característica poderosa, sin duda ayudando a consolidar su posición como número 2. Mientras tanto, ella simplemente no entiende por qué él está tan empeñado en negarse a participar en cualquier actividad grupal, argumentando que será imposible que complete el entrenamiento él solo. Por cierto, el propio William aparece en su pequeño encuentro. Cree que filtrar información confidencial es una traición a Verita. Este es el hombre que le ha estado causando problemas a nuestro chico. William trata a sus subordinados como si fueran piezas sin valor, de basura que ni siquiera podía realizar tareas básicas como esta. Para nuestro hijo, lo más destacable de William es la increíble presencia que proyecta el puesto número 1. Leonard se dispone a entablar un auténtico enfrentamiento con este hombre. Durante todo este tiempo, había sentido curiosidad por saber qué hacía tan especial al número 1 del ranking. Sin mostrar temor alguno, Leonard incluso lo reta a un duelo aquí y ahora, una invitación que enfurece a William porque este tipo lo está tratando como a una broma. La escena provoca que Verita ría incontrolablemente. Me resulta muy interesante la audacia de este novato, sobre todo cuando tiene el descaro de decirle algo así a un descendiente directo de la familia. Verita deja bien claro que el número 25 no tiene intención de aliarse
aliarse con ninguna facción durante su entrenamiento. William lo entiende y lo confirma. Simplemente vino para ver personalmente qué tiene de especial ese chico. El clasificado de mayor rango se marcha con un comentario amenazante, dejando claro que Lanner pronto se arrepentirá de haber intentado provocarlo. Nuestro chico básicamente pone cara de vale, Sadama, porque en realidad no le importa. Lo que es importante para él es saber que hay cierta información que solo poseen estos descendientes, que existe algún tipo de entrenamiento secreto que implica la creación de facciones. Esto da a entender que mañana habrá algún tipo de evento de entrenamiento conjunto. En la siguiente escena, nos encontramos con el instructor principal Bruno, quien pregunta si todos los alumnos están reunidos para confirmarlo. Su subordinado le asegura que todo está en orden, salvo la llegada de un oficial de rango inusual. El instructor principal está intrigado por este cambio repentino y solicita más detalles. Entonces, su subordinado le comenta que el chico nuevo está entrenando solo, sin ninguna intención de formar parte de un grupo. A Bruno le resulta muy extraño que alguien tome medidas tan temerarias. Aunque el objetivo del ejercicio de campo es específicamente realizar una prueba en el gran bosque de la familia Cárdenas, este mismo entrenamiento exige la obtención de alimentos y refugio para lograr la autosuficiencia. Los oficiales también recibieron instrucciones detalladas sobre el límite de tamaño de las facciones, lo que dio lugar a la creación de 4 facciones en total. El grupo más grande y fuerte está liderado por William, el talento número 1, y el segundo grupo más grande está emparejado con Verida. El escuadrón C está formado en realidad por aprendices que no tienen vínculos directos con la familia. Y, por último, el escuadrón 4 tiene previsto operar en maniobras estratégicas. O, también hay un escuadrón finale, liderado por alguien que reunió a todos los que quedaban, aquellos que no pudieron encontrar un grupo al que unirse. Dejando de lado a todas las demás facciones, está la existencia solitaria de Lanner Cárdenas, el chico que está empeñado en actuar solo, como su propio escuadrón F. Nuestro hijo observa el estado del campo de entrenamiento. El área de juego es inmensamente vasta, y para aprovechar al máximo este entorno, su prioridad es construir una base temprana. De repente, el instructor principal se acerca personalmente para reunirse con el joven candidato. Bruno se pregunta si ese es todo el equipaje que piensa llevar. Al fin y al cabo, el chico no ha preparado nada más que agua y galletas, lo que hace que Bruno dude de la ingenuidad del niño. Nuestro hijo le asegura al instructor que estará bien porque, al fin y al cabo, el objetivo de este entrenamiento es que se vuelva autosuficiente. Como ves, la supuesta autosuficiencia del programa es una farsa. El verdadero propósito es crear un entorno donde los jugadores puedan robarse las insignias entre sí y demostrar su valía. Una tercera persona se une a la conversación, con la intención de hablar en privado con el número 25, argumentando que aventurarse solo en el bosque es ridículamente peligroso para cualquiera. Así pues, la mente calculadora y estratégica del escuadrón D ha venido aquí para presentar una propuesta formal, solicitando a Lanner que se una a su equipo. Dylan Cárdenas se cree la gran cosa, pero nuestro chico tiene la misma respuesta para él que para todos los demás, básicamente que se vaya a la mierda. Verás, nuestro chico presiente que este canalla es una de esas víboras que se hacen las amables al principio, pero que no tendrán ningún problema en acabar contigo después. Dylan insiste, argumentando que todos los demás han formado facciones enormes, por lo que no parece una mala oferta acomodar a Lanner en un grupo tampoco. Nuestro chico se humilla, asegurándole al niño que no le debía explicaciones a nadie por jugar solo, y que no acompañaría al equipo de en su pequeño picnic. El comentario enfurece a Dylan, quien finalmente comprende por qué incluso alguien tan poderoso como el número 1 desprecia a Lanner más que a nadie, y para Dylan esta es una forma peligrosa de vivir en su familia. El jefe de escuadrón le asegura que Lanner no se rendirá con su charla, así que quizás tenga que darle una lección de humildad a través del combate para obtener ventaja, sin perder un aliento. Este tipo carga a toda velocidad, moviéndose rápidamente de un lugar a otro para atacar a Lanner y obligarlo a unirse al equipo. El golpe que se suponía que iba a dar en nuestro chico termina levantando un montón de polvo y desequilibrando a nuestro hermanito. Este tipo está asombrado de cómo Lanner logró esquivar ese golpe, mientras nuestro chico simplemente lo flanquea, criticando su pésimo juego de pies. Dicho esto, mi tipo aniquila al canalla con la técnica especial llamada golpes de espada por la espalda ilimitados. Curiosamente, Dylan, antes de desmayarse, reflexiona que no percibió ninguna intención asesina por parte de su oponente cuando blandió su espada, lo que le hace preguntarse si este chico ya se ha convertido en una especie de asesino al nivel de John Wick a esta edad. El ataque lo derriba al suelo, Dylan queda fuera de combate. Mientras tanto, el instructor principal Bruno se muestra bastante impresionado y elogia al chico por sus fluidos movimientos. Al mismo tiempo, le explica que el ascenso de Lanner no contará antes del combate y que lo mejor es que se presente ya a la prueba, sin tener ningún reparo en contra de las palabras del instructor. Lanner percibe lo poderoso que es su maestro al ocultar su presencia de esa manera. Lo más loco, Bro piensa que incluso si fuera el emperador espadachín de su vida anterior, aún así le resultaría una batalla difícil enfrentarse a alguien del calibre de Bruno. Todas estas observaciones recientes dejan muy claro que la familia Cárdenas es, sin duda, el clan de maestros espadachines más grande que jamás haya existido. Incluso a una edad tan temprana, han cultivado un talento excepcional, haciendo surgir un prodigio tras otro, lo que significa que debe haber algún tipo de secreto que reside en su linaje. Ignorando ese misterioso secreto, Lanner se lanza
avanza hacia adelante para continuar con la prueba de entrenamiento, con la esperanza de asegurarse de primera mano su ventajoso escondite. En el terreno de juego, el número 25 está causando sensación. El instructor Bruno quiere un análisis exhaustivo de la situación y se entera de algún tipo de choque temprano basado en. Al parecer, el grupo de William atacó al escuadrón C en cuanto entraron al bosque, sin preocuparse por construir una base. Como consecuencia, el escuadrón se fue aniquilado, ya que no esperaban tal giro de los acontecimientos. Su líder, el número 3, logró escapar por poco, mientras que el resto del escuadrón fue aniquilado. Esta estrategia impresiona a Bruno porque es evidente que el número 1 es tan astuto como fuerte. Hay una diferencia clara entre sus rangos. El instructor Bruno también reflexiona que William pensó estratégicamente con la abrumadora superioridad numérica del grupo A, pensando que sería un problema reunir suministros tempranos. Por eso usó ese mismo desbordamiento numérico para crear un poderoso ataque, destrozando las expectativas de la clase C y liderando un asalto temprano. Esto cocinó a todo el equipo, y no fue solo una demostración de fuerza, sino una estrategia astuta. A continuación, Bruno pide información actualizada sobre los escuadrones B y D. Aparentemente, C, B y D se han unido para formar una alianza, ya que comparten el objetivo común de patearle el trasero al número 1. Es una buena decisión reunir sus fuerzas. La jugada inteligente aquí es prometedora a los ojos de Bruno. A continuación, pregunta por la joven que se supone que debe gobernar a los grupos restantes. Se le pide a la instructora Callan que dé su versión de los hechos. Ella sabe que el grupo E no ha logrado un progreso significativo, pero el informe más interesante proviene del jugador solitario del grupo F. Callan ni siquiera sabe dónde mirar, porque resulta que Bro se percató de su presencia y la llamó por su nombre. La técnica de ocultación de Callan, la misma que era considerada la mejor entre todos los instructores, no surtió efecto contra este joven. Lannard se dirigió a ella directamente y quiso hacerle una pregunta, mientras ella se quedaba atónita y perpleja ante la capacidad del niño para detectarla. Descendiendo de su posición, Callan se acercó para ayudar al chico con su pregunta. Lannard explica la situación más adelante, expresando cómo esta cueva de aquí parece tener una bestia como amo, pero él quiere usarla como campamento para dormir. Su pregunta es saber si la bestia que reside aquí fue domesticada personalmente por la familia Cárdenas, porque no quería simplemente matarla imprudentemente sin cuestionarla. Además, se revela que la bestia es un hermoso lobo azul. Colin se da cuenta enseguida de que se trata de un lobo guargo debidamente entrenado por la familia Cárdenas. Al mismo tiempo, no espera que un aprendiz típico intente vencer a un lobo guargo por sí solo. Intrigada por las limitaciones de este joven, Callan decide no darle importancia y tiene la intención de intervenir en caso de que el chico necesite su ayuda. Ella lo animó directamente, diciéndole que era parte del entrenamiento y que, si derrotaba a la criatura, podría usar su hogar como lugar para dormir o almacenar comida. Por supuesto, Callan no cree realmente que Lannard sea capaz de derrotar al lobo. El monstruo gruñe antes, enfurecido por el primer ataque, poniendo a nuestro chico en una maniobra defensiva, elogiando al animal por sus movimientos precisos. No deja de burlarse y asegura que irá con cuidado. Entonces, lo que hace Bro es literalmente darle un puñetazo en el vientre a la criatura en lugar de derribarla, creyendo que así conseguirá una excelente posición para dormir. El lobo guargo se estremece, como un cachorro antes de retroceder. Un simple aprendiz ha intimidado a la criatura, lo que provocó que se posicionara y soltara un rugido feroz. Leonard intenta comprender la acción de la bestia, preguntándose si ha perdido los sentidos o tal vez incluso la razón para luchar. Pero si él mismo se contiene, es posible que lesionarse le cause problemas tanto a él como al instructor. Así que esta vez, cuando Lannard se lanza, tiene la intención de herir a la bestia, y su rápida maniobra realmente le da el mejor golpe en la boca. Un pequeño problema, no basta con acabar con el lobo y casi le cortan el brazo a nuestro hijo. El tipo se niega a caer a manos de un lobo guargo de mierda, y contraataca con un rodillazo directo a la boca. Al presenciar esta paliza unilateral, Callan se queda sin palabras. Al darse cuenta de que este chico no está en peligro, sino que él mismo es el peligro, la chica se pregunta si debería salvar al lobo del monstruoso aprendiz. En fin, la pelea ha terminado, y nuestro chico se ha ganado merecidamente su nuevo puesto. Pero aquí viene lo gracioso. Después de derrotar al lobo gigante de forma tan aplastante, lo convierte en su adorable mascota. Una orden de sentarse provoca esta cosa para sentarse obedientemente, incluso rodar a la orden también. Los dos han forjado un vínculo excelente. Colin está aquí, preguntándose qué demonios acaba de pasar. Ella no puede comprender cómo un aprendiz posee tanta determinación en sus maniobras como para que alguien como él haya logrado vencer a un lobo guargo él solo. Ella expresa que él domó al monstruo como parte de sus habilidades, por lo que el vínculo está justificado, excepto que al lobo no se le permitirá usarlo en combate, pero el movimiento está permitido. Esto hace las cosas mucho más convenientes para nuestro hijo, quien le asegura al instructor que no lo usará para causar ningún daño. Leonard considera que una de sus técnicas es bastante útil y decide entrenar adecuadamente a su nuevo compañero. Salen juntos a buscar algo de comida, pero resulta interesante observar una bifurcación repentina en el camino, que simboliza la división de dos grupos. Nuestro niño le indica a la adorable bola de pelo que agarre cualquier cosa que esté a su lado de la carretera si le resulta útil, y así, ambos se dispersan en direcciones diferentes en busca de recursos. Dejando eso de lado, volvemos a ver una escena con William, quien acaba de aniquilar a otro partido, erigiéndose como un auténtico monstruo en el campo de batalla. El número 1, francamente, trata
trata a estos don nadie como a un montón de candidatos indeseables de la familia, sin remedio. Más que eso, le molesta que puedan ostentar esas insignias, y le asegura a la víctima derrotada que eliminará al chico debidamente en su próximo encuentro. Incluso todo un grupo del grupo E colaborando contra un solo hombre. Atacarlo desde cualquier dirección no fue suficiente para vencerlo. En otras palabras, William es un dios, y estos imbéciles no tenían ninguna posibilidad. Este tipo piensa que todos son unos desgraciados y que no tienen a dónde ir. Aunque William los perdonó la primera vez, otro ataque podría ser fatal. El líder, a pesar de su desesperación, intenta animar a sus amigos a que se recompongan, para que pudieran tener una oportunidad de sobrevivir. Excepto que es entonces cuando todos se abalanzan aterrorizados, porque justo detrás de ellos hay un oso enorme que no parece querer ser amigo. Están a punto de convertirse en carne fresca, excepto que su salvador aparece en forma de la cabra misma. Leonard se zambulle y mata al oso de un solo golpe en la cabeza, salvando así a sus amigos. El líder del grupo E está deslumbrado que el operador solitario número 25 vino a salvarlos. A pesar de haber sido salvado, este debilucho lo llama un bastardo despiadado que les robó la comida durante los días siguientes, pero para empezar, nunca tuvieron ninguna posibilidad contra el maldito oso. El grupo E ya lo está llamando monstruo despiadado, mientras que Leonard lo saluda con respeto y les pregunta si están bien. Esto les hace darse cuenta de que en realidad es agradable, porque mi chico se da la vuelta fingiendo falta de interés en obtener sus insignias. Leonard solo interviene porque, después de todo, pensó que se trataba de una amenaza difícil de superar. Él no quiere ganar aquí, forma parte de su entrenamiento completar sus recursos y partir de ahí. Si de verdad quisiera ganar, elegiría rivales mejores que este grupo. El líder del grupo está impresionado con su capacidad para ascender de rango y cree que el miembro del grupo de mayor rango le debe un favor. Él cree que es un gran favor el que les está haciendo, aunque Leonard no tiene ninguna intención de que parezca así. De repente, otra presencia persistente los aterroriza, porque del bosque emerge el mismo lobo terrible. Estos tipos creen que están a punto de ser masacrados, pero es gracioso cuando el lobo gigante se comporta como un cachorro y regresa con un hallazgo interesante. Nuestro niño está confundido porque la persona la que ha traído es en realidad la herida número 3. Su estado es grave, pero al menos puede sobrevivir. Mientras que ellos están aterrorizados por el lobo terrible, el niño está relajado observando las lesiones del número 3, sorprendido de que una luchadora de su calibre pudiera terminar así. Cree que probablemente fueron los otros clasificados quienes la superaron. Entonces, pregunta si el líder de este grupo realmente quiere vivir. Para asegurar su supervivencia, Leonard propone un trato, les entrega el oso para ayudarlos a sobrevivir a largo plazo y, además, les aconseja que no se dejen llevar por la multitud sin pensar. Para cuando se va, deja la impresión, a través de sus acciones, de que Leonard es en realidad una muy buena persona. En la siguiente escena, el número 3 se despierta, preguntando dónde diablos está. Se revisa el brazo, está todo vendado, lo que significa que alguien le ofreció tratamiento crítico. Una voz la llama, la está llevando a salir rápidamente y atacar a la persona de quien proviene. Nuestro chico o una granjera bloqueando la patada como si ni siquiera le afectara y está impresionado de que su pierna esté mejorando. Él la insta a descansar mientras ella exige que le devuelvan su placa. Es un poco confuso porque Leonard mira hacia su pecho, dando a entender que la insignia ya está allí. Esto hace que la chica se sienta nerviosa por su ataque prematuro y así confiesa su agradecimiento por haber sido salvada, argumentando que no ofrecerá su placa. Es bueno porque nuestro chico nunca tuvo la intención de tomarlo en primer lugar, solo quiere que ella se deleite con esta comida tan apetitosa y la disfrute. La niña se conmueve por su generosidad. Ren solía ser un adulto en su vida anterior, por lo que siente que es una responsabilidad alimentar a cualquier niño en cualquier momento. Luego le pregunta cómo se hizo esas heridas. La chica niega haber tenido que enfrentarse a monstruos. Una expresión furiosa se apodera de ella, porque explica cómo fueron emboscados por el grupo de William poco después de establecer su base. El juego terminó para ellos antes incluso de empezar. La pelea fue una masacre unilateral, y ni siquiera un luchador de tercer rango pudo hacer nada para detenerla. Es decir, Leonard entiende que es fácil ver cómo un bando domina al otro. Es un juego de números con diferentes estrategias involucradas. William jugó bien sus cartas y tendió una emboscada, y para los jóvenes inexpertos en combate y estrategia, formular tácticas no es tarea fácil. También descubre que la lesión en el brazo se debe a que el número 1 hizo lo que hizo el número 2, porque él es aún más monstruosamente fuerte que Berrida en el número 2. Nuestro chico intenta consolarla diciéndole que a su equipo simplemente le faltaba la fuerza para enfrentarse al equipo contrario, pero le frustra que ni siquiera hayan tenido la oportunidad de defenderse. Al antiguo emperador de la espada le impresiona que esta niña tenga unas habilidades increíbles. Espíritu de lucha a pesar de su devastadora pérdida. Esto solo demuestra que terminará convirtiéndose en una guerrera increíble en el futuro. Pero por ahora, las cosas pintan mal, y el grupo B, junto con el grupo D, también están destinados a caer. Ella piensa que es posible que el resto forme una alianza, pero Leonard argumenta que la superioridad numérica tampoco le servirá de nada en este caso. Incluso si se forman varias alianzas, el escuadrón A simplemente acumulará más victorias y ganará de esa manera. Por supuesto, también existe la posibilidad de que William prevea la alianza y ya tenga un plan B. A Leonard le sorprende muchísimo que estos chicos estén empleando estrategias propias de Iyakoji solo para intentar ser más listos que los demás. Nuestro protagonista elabora
elabora un plan preciso para atacar el punto débil del grupo de Guilama. Su objetivo es presionar al líder con todas sus fuerzas. Después de todo, el escuadrón lo rodea. Entonces si pueden aniquilar la principal fuerza motriz, el núcleo y pilar del equipo, el resto se desintegrará rápidamente en una turba desorganizada, dejando el caos en manos de la facción más numerosa. Lo bueno, esta chica ya está decidida a vengarse. Por eso le pide que confíe aún más en él respecto a este plan. A pesar de su vacilación, ella decide declararlo su líder de escuadrón, ofreciéndole total sumisión a su causa. El sendero forestal suele ser un lugar tranquilo, pero hoy está repleto de las pesadas mochilas y la disciplinada formación del escuadrón A. Al ser la élite de la academia, una sensación de victoria segura los acompaña mientras marchan. William Cárdenas, el estudiante mejor clasificado, lidera al grupo junto a un compañero de cabello negro que le aconseja tener paciencia. El estudiante de élite argumenta que, mientras mantengan su ritmo actual, la victoria está asegurada. Un sentimiento que William comparte al señalar que los resultados estarán claros muy pronto. De repente, la atmósfera cambia. William presiente una presencia oculta cerca. Inmediatamente, hace una señal a sus tropas para que se detengan. De pie firmemente en el camino con su espada de entrenamiento de madera, el rival de nuestro protagonista se dirige al bosque. Reconoce que esconderse es una decisión acertada para los débiles, pero sugiere que rendirse es más prudente cuando no hay esperanza de ganar. Exige que quien quiera que esté entre los arbustos se muestre. En respuesta a la burla, Dylan Cárdenas emerge tranquilamente de la vegetación con su escuadrón. Se sorprende de que William haya notado su presencia. En tono de broma, lo llamaban un león majestuoso con una nariz afilada. Verida Cárdenas se acerca para unirse a William, aunque se burla de Dylan sugiriendo que su nariz se parece más a la de un perro. William mira con puro desdén a los estudiantes de menor rango, afirmando que los que están en la cima pueden leer fácilmente los pensamientos de la plebe. Insulta la inteligencia de Dylan y expresa su asombro de que alguien de tan bajo nivel se atreva a pararse frente a él. Lo calificaron de mancha para el nombre de la familia. William dirige su atención a Verida y le pregunta si siempre disfruta actuando con tanta altivez. Ella, con una sonrisa, desenvaina su espada de madera y compara a William con un pavo real en lugar de un perro. Este insulto provoca que William pierda los estribos y le apunte con su arma, alegando que su actitud es simplemente la falta de dignidad que ella tiene como mujer incompetente. La tensión se rompe cuando ambos grupos chocan en una violenta explosión de velocidad. El impacto de sus armas de madera es tan intenso que prácticamente agrieta la tierra. Al ver una oportunidad, una mujer de alto rango del escuadrón lidera una carga secundaria desde el flanco, ordenando a sus unidades que aniquilen al escuadrón A. En respuesta, el número 5 grita a sus hombres de élite que refuercen su defensa y mantengan la línea. El bosque se convierte en una enorme y caótica refriega cuando los escuadrones F y E asaltan la línea de defensa de élite en una frenética pelea. En medio del caos, Verida lucha por mantenerse firme frente al poder abrumador de William. Cada vez que bloquea, sus muñecas palpitan por el peso de sus golpes. Intenta usar su mente para encontrar una debilidad, pero William aparece como una imagen distorsionada y monstruosa que su visión especial no puede procesar. Es simplemente demasiado rápido y demasiado fuerte. Con una sola mano, el estudiante mejor clasificado domina su arma. Dylan intenta saltar desde atrás para salvarla, pero William reacciona al instante. Atrapa la espada de Dylan con su mano desnuda. Crujió la madera antes de propinarle una patada brutal que envió a Dylan por los aires. Verida ve la espalda de William expuesta después de la patada y se lanza hacia adelante, pensando que finalmente tiene una oportunidad. Sin embargo, se queda paralizada en el aire cuando nota que su postura es demasiado deliberada. Ella se da cuenta demasiado tarde de que él dejó su espalda descubierta a propósito para atraerla. William se mueve con una velocidad cegadora. La derribaron antes de que pudiera lanzar su ataque. Él se burla de ella, señalando que ni siquiera sus ojos especiales son perfectos, ya que sus movimientos le parecen lentos en comparación con los de la número 25. Con un potente golpe final, la derriba al suelo. De pie sobre Verida, que está arrodillada, William se declara ganador de la sesión de entrenamiento. Le dice que admita la derrota, pues cree que nadie puede vencerlo. Justo cuando proclama su victoria, una voz lo interrumpe, calificando su juicio de prematuro. Leonard entra en el claro, arrastrando despreocupadamente el cuerpo inconsciente del número 5 por la camisa. Verida se sorprende al verlo, pero Leonard simplemente arroja al estudiante de élite a los pies de William. William se queda atónito y exige saber qué hace allí el chico al que considera inferior. Leonard le explica que simplemente le está devolviendo el favor por lo que William le hizo a su escuadrón. Cuando William se ríe y dice que Leonard ni siquiera debería tener un equipo, Leonard explica con calma que, si bien al principio no tenía una, las cosas han cambiado. Un rugido ensordecedor resuena desde el bosque, atrayendo la atención de William hacia la colina. Un enorme ejército de estudiantes de los escuadrones F y E avanza a toda velocidad hacia la posición del escuadrón A. Nuestro héroe explica que se trata de la rebelión de la gente a la que William consideraba despreciable. Un flashback revela cómo sucedió. Anteriormente, el escuadrón E había logrado cazar un lobo gigante, lo que les proporcionó los recursos necesarios para sobrevivir. Leonard y el número 3 se acercaron al grupo que celebraba para ofrecerles una alianza. Aunque el líder del escuadrón E sentía que eran demasiado débiles para ayudar, Leonard cuestionó esa mentalidad. Les dijo que no se dejaran limitar por sus números de rango, ya que todos recibían el mismo entrenamiento riguroso como cardinales. La lógica de Leonard es que, dado que su velocidad de crecimiento
nacimiento es aproximadamente la misma, los números son solo etiquetas de nombres. Señala que, si bien solo unas pocas personas manifiestan rasgos únicos, el potencial base de la mayoría de los estudiantes es casi idéntico. Se usa a sí mismo y a la chica de pelo azul como ejemplos, mostrando cómo ascendió desde una rama familiar y, con un esfuerzo titánico, logró salir arrastrándose desde el fondo. Le grita al líder vacilante, explicándole que su problema no es la falta de fuerza, pero les faltaba valentía y la voluntad de creer en sí mismos. Al tenderles la mano en busca de una alianza, Lanard los convenció de unirse a él para derrotar al número 1. De vuelta al presente, el número 3 se yergue sobre una roca y lidera la carga, diciéndoles a los estudiantes que capturen la victoria por el bien del hombre que creyó en ellos. A William le repugna que ella se alíe con personas que él considera inferiores, pero ella lo rechaza rotundamente. Recuerda cómo Lanard detuvo su patada con la mano desnuda y explica que sus movimientos son mucho más refinados que los de William. Ella no se alió con alguien inferior, siguió a alguien más fuerte. Ella señala que, si bien William puede ser fuerte, su escuadrón está siendo derrotado actualmente por su gente. Al ver que la mesa daba vueltas, Berrida empieza a reírse histéricamente. Ella decide rendirse y pide unirse al escuadrón F. Dylan hace lo mismo, arrodillándose para demostrar que prefiere perder contra Lanard que contra William. Nuestro protagonista, Rivalis, se queda solo, furioso, al ver cómo sus aliados lo abandonan. Intenta apelar al orgullo familiar, pero Lanard le recuerda que allí todos comparten la misma sangre. El ojo de William se contrae de rabia mientras apunta con su espada a Lanard, negándose a aceptar la situación. Exige un duelo en ese mismo instante para demostrar la diferencia de fuerza entre ellos. Leonard no se inmuta, adopta su postura de combate, mientras el maná aparece alrededor de su espada. Con una sonrisa confiada, le dice a William que se acerque, pues desde el principio había planeado terminar la pelea de esta manera. Observando a través de un portal mágico, el comandante Rubio se pregunta si el estudiante mejor clasificado mantendrá su puesto o si nuestra estrella emergente logra darle la vuelta a la situación. Cuando Lanard y su rival cargan, el choque de sus espadas de madera crea una enorme onda expansiva, lo que indica al comandante que está presenciando el nacimiento de un futuro capitán. William pasa inmediatamente a la ofensiva, desatando una andanada de golpes fuertes y rápidos que obligan a nuestro héroe a adoptar una postura puramente defensiva. La fuerza descomunal de estos golpes es suficiente para agotar los brazos de cualquiera solo con bloquearlos, pero Lanard se mantiene concentrado. Mientras intercambian golpes, William se burla interiormente del chico, pensando que sus movimientos son demasiado fáciles de predecir para alguien de su estatus. Sin embargo, William cambia repentinamente de estilo, adoptando un ángulo distorsionado y antinatural que toma a nuestro protagonista por sorpresa. Esta técnica inusual es precisamente la que William utilizó para derrotar al segundo estudiante mejor clasificado anteriormente, pero a medida que la pelea continúa, Lanard comienza a adaptarse. El comandante queda impresionado al ver que nuestro héroe realmente está viendo a través de estas técnicas complejas en tiempo real. Es una hazaña que ni siquiera las élites de mayor rango pudieron lograr, especialmente para alguien sin un rasgo innato. Al analizar la fuerza detrás de cada golpe, Lanard se da cuenta de que su oponente no solo se basa en la fuerza muscular. Deduce que el rasgo secreto de William es la psicocinesis, un poder invisible que le permite imprimir una fuerza destructiva masiva en sus golpes desde ángulos en los que un ser humano normal no debería ser capaz de generar potencia. Debido a esta ventaja invisible, William es capaz de desafiar el sentido común, lanzando ataques que sorprenderían incluso a un aprendiz experimentado. Cuando las dos espadas se enzarzan en un punto muerto, William se da cuenta de que nuestro tipo ha descubierto su secreto. Está frustrado y exige saber por qué Lanard ha estado ocultando semejante fuerza durante todo este tiempo. Nuestro protagonista no da una respuesta verbal, optando en cambio por dejar que su espada hable por él mientras aparece un escudo dorado, simbolizando su disposición a luchar como un verdadero miembro de la casa del Duque de la Espada. En respuesta, William intensifica la pelea usando su psicocinesis para lanzar ataques de energía de largo alcance. Lanard se sorprende momentáneamente por la magnitud de estos ataques, reconociendo que el primer puesto no era solo para aparentar. Mientras William prepara un aura masiva de energía azul para terminar la pelea, nuestro héroe se da cuenta de que su cuerpo actual es demasiado débil para igualar directamente ese poder externo bruto. También sabe que no debe llamar demasiado la atención utilizando sus propias técnicas prohibidas. Así pues, decide que la única solución es confiar en la velocidad y la precisión puras para acabar con su rival. Moverse rápido. Lanard esquiva un golpe lo suficientemente potente como para destrozar un árbol. Desde la barrera, Verdad y Dylan observan con asombro. Verdad finalmente comprende por qué le costó tanto enfrentarse a William antes. Se dio cuenta de que su rasgo invisible estaba enmascarando sus verdaderos movimientos. Aunque Dylan inicialmente piensa que Lanard simplemente está huyendo, el comandante se da cuenta de la verdad. Nuestro tipo en realidad está acorralando a William a propósito. Se mueve como un depredador que atrapa a su presa con calma. De repente, Lanard aparece en lo profundo de la guardia de William. Aterrorizado por la rapidez con que se acortó la distancia, William solo puede observar conmocionado como Lanard da el alta. Un golpe decisivo que provoca una explosión masiva. El impacto lanza al mejor estudiante por los aires, tosiendo sangre. Mientras yace en el cráter, William siente una verdadera sensación de letalidad viendo una imagen espectral de un segador detrás de Lanard que representa su abrumadora intención asesina. Finalmente, nuestro protagonista baja su espada, y Guillermo
admite la derrota, mientras los demás estudiantes se quedan atónitos en silencio o se quejan de las apuestas perdidas. El ambiente entre los dos rivales cambia. William se incorpora y le da las gracias a Lanard. Explica que la derrota finalmente lo ha liberado de la presión asfixiante de las expectativas de su padre y de su propia obsesión por ser el más fuerte. Él reconoce que fue una buena combinación y le estrecha la mano a Lanard en señal de respeto sincero. El comandante concluye el entrenamiento de campo, satisfecho con lo que él denomina una gran cosecha. Señala que Lanard fue el único que comprendió realmente el propósito del ejercicio, que tenía que ver tanto con el liderazgo y la estrategia como con el combate. Mientras el equipo se maravilla de cómo Lanard convirtió a los escuadrones de menor rango en un ejército ganador, el comandante les ordena que se preparen para el viaje de regreso. También da instrucciones para que se pongan en contacto con la casa principal, declarando que finalmente ha llegado el momento de la ceremonia de mayoría de edad. Más tarde, bajo el inmenso cielo estrellado, Lanard pasa su última noche en el bosque, compartiendo un momento de tranquilidad con el enorme lobo azul. Le acaricia suavemente el hocico, explicándole que tiene que marcharse al día siguiente y que no puede llevárselo consigo. Al percibir la tristeza del lobo, ofrece una sonrisa agridulce y promete que no se trata de una despedida definitiva, dado que tiene la intención de regresar una vez que sea más fuerte. Él anima al lobo a volverse lo suficientemente fuerte como para poder continuar su viaje. Mientras se aleja, el lobo emite una serie de aullidos hacia la luna llena, y nuestro protagonista decide finalmente darle un nombre apropiado a la criatura cuando se reencuentren. La escena cambia al día siguiente, dentro de un carruaje en movimiento, donde la dinámica ha cambiado significativamente. A pesar de su rivalidad anterior, William ahora está sentado con Lanard, mientras que Dylan, Derrida y la chica número 3 ocupan los asientos opuestos. El grupo se sorprende al encontrarse compartiendo el mismo vehículo, pero justifican su presencia con una mezcla de curiosidad y respeto recién adquirido. Derrida admite que siguió a la estrella de la sesión de entrenamiento, mientras que Dylan simplemente quería hablar con el hombre que había ascendido desde lo más bajo hasta la cima. William, aunque claramente irritado por la charla, ha centrado toda su atención en Lanard para discutir la siguiente fase de su educación. Una vez finalizado el entrenamiento de campo, los descendientes de Cárdenas deben ahora someterse a la ceremonia del despertar de la sangre. William explica que su familia posee órganos internos únicos de los que carecen los humanos normales, y que la ceremonia es un ritual diseñado para activarlos. Esta revelación explica por qué su formación previa se limitaba a materias básicas. El verdadero trabajo comienza solo después de que estos órganos sean funcionales. Una vez despertadas, estas manícores permiten manipular la energía con mucha mayor libertad. Por eso la academia prohibió las ayudas externas como las frutas o piedras espirituales, ya que el enfoque debe estar en desarrollar este poder interno. La conversación revela que, al completar esta ceremonia, los aprendices se unirán a la joven Orden de Caballeros Dragón. Se trata de una unidad de élite especializada, centrada en la formación en combate real y en planes de estudio personalizados para cada alumno. Leonard se sorprende al oír esto, ya que el nombramiento de caballero aún no es de dominio público. Las élites explican que los manícores difieren de persona a persona tanto en atributo como en cantidad. Si bien un solo núcleo se considera el mejor absoluto debido a su extrema eficiencia de entrenamiento, tener más núcleos se considera una carga enorme. Como cada núcleo adicional requiere exponencialmente más recursos y atención para equilibrarse, el pentacoro se considera el peor resultado posible. Requiere 25 veces el esfuerzo de un solo núcleo. Desafortunadamente, la ceremonia revela que Lanard es efectivamente un pentacoro, mientras que William se enorgullece de su raro estatus de núcleo único. Lanard se da cuenta de que su camino será percibido como un fracaso por sus compañeros. En su interior, lamenta que el mundo considere su talento innato una maldición, a pesar de que su destreza con la espada es inigualable. Sin embargo, nuestro héroe ve en esto una oportunidad oculta. Basándose en el conocimiento de su vida pasada con respecto a los 5 elementos, él comprende que si logra armonizar estos 5 núcleos en un flujo único, podrá alcanzar cotas que ni siquiera un usuario de un solo núcleo podría imaginar. A pesar del estigma que rodea a su conde principal, la actuación de Lanard llama la atención del comandante Fabián de la joven Orden de Caballeros Dragón. Cuando Leonard entra en el gran salón, Fabián queda inmediatamente impresionado por la presencia marcial del chico, señalando que ha alcanzado un alto nivel de finalización sin siquiera usar el aura. Lanard argumenta con calma que las verdaderas artes marciales se construyen con el corazón y el cuerpo en lugar de solo energía pura, un sentimiento que provoca que el comandante ría con deleite. Debido a esta impresionante actitud y habilidad evidente, Fabián otorga a Lanard un estatus de grado especial, insistiendo en que el talento importa más que los números básicos. Como parte de este trato especial, el comandante le regala a Lanard una bolsa espacial llena de suministros y le otorga el raro derecho de elegir su propio lugar de entrenamiento. Cuando nuestro protagonista pregunta por el lugar más adecuado para su nivel actual, Fabián le indica el camino a Calabagos. Esta remota y escarpada isla es conocida como una zona salvaje e indómita tan peligrosa que incluso los caballeros más veteranos suelen rendirse allí. Es un lugar lleno de monstruos de nivel demoníaco y un entorno brutal, pero Lanard acepta el desafío con ojos decididos. Sabe que la dificultad del entrenamiento pentacore es simplemente una cuestión de utilizar el método correcto, y el aislamiento de la isla es el lugar perfecto para potenciar sus núcleos elementales y su secreto. El viaje termina cuando Lanard atraviesa un
portal mágico y llega a los densos bosques de Calabagos. Mientras comienza a sortear los árboles gigantes con sus provisiones a cuestas, un misterioso hombre de cabello negro con una capa verde aparece silenciosamente detrás de él. El hombre se presenta como Bradley, un caballero de alto rango del escuadrón Basilisco. Leonard se presenta cortésmente, lo que lleva a Bradley a conducirlo más adentro del bosque hasta un lugar más adecuado. Mientras caminan, Bradley explica que la isla está poblada por caballeros aprendices y aconseja al protagonista que muestre respeto a sus superiores, aunque señala que una regla específica impide que estos estudiantes mayores interfieran con los novatos de primer año. Por este motivo, Leonard se da cuenta de que no necesariamente tiene que dejarse intimidar por los residentes de mayor rango. Bradley finalmente detalla el cronograma para el próximo año, explicando que los primeros 6 meses serán un periodo de protección bajo su supervisión, mientras que la segunda mitad se convertirá en un periodo de entrenamiento oficial. Después de eso, se espera que nuestro héroe sobreviva completamente por su cuenta. Bradley lleva al hombre a una habitación construida en un árbol, señalando que, si bien normalmente no proporcionaría alojamiento, la condición especial de Leonard le valía este lugar. Él aclara que para todo lo demás, para cubrir necesidades básicas como alimentos y suministros, Leonard debe ser autosuficiente utilizando piedras espirituales como moneda. Cuando nuestro protagonista pregunta sobre la diferencia entre los dos periodos, Bradley explica que la fase de protección implica apoyo activo, mientras que la fase de entrenamiento se centra principalmente en evitar que otros estudiantes lo ataquen. También aclara que, si bien se espera combate, matar está estrictamente prohibido. Antes de que Bradley se vaya, Leonard solicita una evaluación de los recursos que ha proporcionado. Al revisar la maleta, Bradley se sorprende al encontrar 3000 piedras espirituales y 100 elixires para cada atributo. Se da cuenta de que, incluso para un estudiante de alto rango, esta es una cantidad increíble de riqueza, lo que sugiere que el comandante está muy interesado en el éxito del chico. Bradley se toma un momento para explicar que las piedras espirituales son minerales infundidos con maná que se utilizan para expandir la capacidad interna de un cultivador. Señala que con tantos recursos, un usuario con un solo núcleo podría alcanzar la 10ª etapa, e incluso un usuario con 5 núcleos como Leonard debería poder llegar a la 5ª etapa. Esto nos lleva a un análisis educativo de los 5 principales ámbitos de las artes marciales. Primero está el ámbito del templado corporal, donde el maná se utiliza para expandir el agujero interno. El segundo es el reino del poder externo, que implica la liberación de maná templado en forma de aura. El tercero es el reino de la trascendencia, donde un luchador refina su individualidad única. El cuarto es el reino de los semidioses, que permite que las imágenes internas de uno se manifiesten en el mundo físico. Finalmente está el reino divino, un nivel de divinidad que solo alcanzó el antepasado de la familia, Cardano. Bradley se muestra visiblemente frustrado al oír mencionar a los escépticos que dudan de las leyendas de los antepasados. Los llamaba tontos que seguirían siendo esclavos de no ser por la victoria del antepasado sobre el malvado dragón. Una vez terminada la explicación, Bradley le indica a nuestro héroe que comience su cultivo de maná y lo deja solo en la habitación. Leonard toma una piedra y se da cuenta de que, dado que el maná ambiental en la isla es tan denso, el acto de absorción no debería ser demasiado difícil. Por suerte, tiene fortuna, ya que dominaba estas técnicas en su vida anterior. Gracias a su experiencia previa, su progreso es inusualmente rápido. En tan solo unas horas, sus músculos comienzan a brillar con calor al alcanzar la 3ª etapa de cultivo. Calcula que podría alcanzar la 5ª etapa en un solo día, pero le preocupa que un crecimiento tan rápido les parezca sospechoso a los instructores. Inicialmente, considera esconderse en las montañas para disimular su progreso, pero cambia de opinión. Decide aferrarse a la narrativa de ser un genio sin igual para asegurarse de que su potencial no se desperdicie. Mientras tanto, otros caballeros aprendices que se encuentran fuera de su habitación se maravillan de su dedicación, señalando que no ha aparecido en más de un mes y medio. Suponen que está luchando por llegar a la 5ª etapa, que consideran lo mínimo indispensable para sobrevivir en la isla. Estos ancianos finalmente se marchan de casa, bromeando sobre su bajo nivel de habilidad en comparación con los peligrosos monstruos que hay cerca. Después de 6 semanas de aislamiento, finalmente, Leonard aparece y busca a Bradley para pedirle una espada de metal auténtica. Bradley se muestra inicialmente escéptico y acusa al chico de volverse arrogante tras un breve entrenamiento. Para demostrar su progreso, nuestro protagonista propina un puñetazo devastador que destroza una enorme roca. Bradley se queda atónito al ver que un usuario de Pentacoro alcanzó la 3ª etapa en tan solo un mes. Para poner a prueba la determinación del chico, Bradley libera un aura roja demoníaca aterradora que abruma momentáneamente a Leonard. Satisfecho de que el novato no haya perdido su sentido de la cautela, el caballero veterano le entrega una espada envainada. Le advierte a nuestro héroe que deberá pagar por el arma con piedras espirituales si se pierde o se rompe. Armado con su nueva espada y un mapa, Leonard divisa un lugar marcado con una calavera y decide investigar. Bajo la luz de la luna llena, llega al bosque de los restos, donde una horda de monstruos lo espera en la oscuridad. Estas criaturas son conocidas como hobgoblins, amenazas de rango E2 que llenan el aire con una presencia siniestra. Mientras un monstruo mira fijamente a las sombras, una afilada hoja corta repentinamente el aire y lo salpica de sangre antes de que pueda siquiera reaccionar. Nuestro protagonista camina tranquilamente por el bosque con su espada, luciendo completamente fuera de lugar en un entorno tan brutal. Observa que por muy limpiamente que corra
corte a sus enemigos, el olor a sangre es imposible de ocultar. Cuando otro Hobgoblin se abalanza desde la oscuridad, Lanard se lanza hacia adelante con una velocidad increíble. Atraviesa a varios monstruos simultáneamente en un solo movimiento fluido, prometiendo enviarlos sin ningún dolor innecesario. Cuando la última criatura muere, de su pecho emerge una piedra blanca con forma de diamante. Nuestro héroe atrapa el objeto y explica que, cuando estos monstruos mueren, liberan su maná interno en forma de piedras espirituales. De pie en un claro cubierto de los restos de sus enemigos, el muchacho se da cuenta de que ha recolectado alrededor de 100 piedras de baja calidad en un solo día. Si bien es un buen botín, sabe que no puede esperar mucho más allí, ya que el bosque de los restos solo alberga a seres débiles que han sido excluidos de la cadena alimenticia natural. De repente, se detiene al percibir un cambio en el ambiente. Percibe un olor completamente diferente al de los duendes, identificándolo como el de una loma. Como la criatura ni siquiera intenta ocultar su presencia, el maestro de la espada se da cuenta de que la bestia lo ve como una presa fácil. Agarra con fuerza la empuñadura y adopta una postura de combate baja, mientras una criatura lobuna bípeda armada con un hacha de hierro enorme salta de los árboles. Lanard provoca a la bestia para que se acerque a él, y el monstruo responde con un rugido ensordecedor mientras golpea con su hacha con la fuerza suficiente para aplastar la tierra. Aunque parece que nuestro protagonista ha sido aplastado, de hecho, se mueve con tal precisión que termina colocándose detrás de la bestia completamente ileso. La criatura lobuna gruñe de hambre, pero Lanard permanece concentrado, analizando su postura. La bestia vuelve a arremeter, blandiendo su hacha en un amplio arco que crea una poderosa onda expansiva. Nuestro héroe salta en el aire para esquivar, dándose cuenta de que la capacidad del monstruo para cambiar su trayectoria de ataque a mitad del golpe indica un nivel de poder aterrador. Concluye que esto no es una loma común. Si bien una loma típica se clasifica en D1, esta bestia de ojos rojos ha evolucionado aún más. Leonard lo identifica como una amenaza ágil, clasificada como D3. En lugar de tener miedo, una sonrisa siniestra cruza su rostro mientras se da cuenta de que por fin tiene la oportunidad de recibir un entrenamiento que valga la pena. La colina Age carga con un aura que la sigue, pero nuestro protagonista se mueve con fluidez y gracia, confiado en que esos ataques salvajes jamás le alcanzarán. Se agacha para esquivar un golpe horizontal que lanza chispas contra su espada y observa cómo el monstruo entierra su hacha profundamente en la tierra. Al ver el arma clavada en el suelo, Leonard ve una oportunidad decisiva, dado que los gruesos músculos y huesos de la criatura protegen su cuerpo. Su objetivo es la garganta, que sigue siendo vulnerable. Se lanza hacia adelante y le propina una poderosa estocada en el cuello a la bestia, desencadenando una explosión masiva de maná. A medida que el polvo se asienta, la colina de Age se desintegra en partículas, dejando tras de sí un gran cristal púrpura. Lanard se sorprende gratamente al encontrar una piedra espiritual de calidad media, que vale lo mismo que 100 de baja calidad. Se da cuenta de que si criaturas de este calibre viven aquí, su energía interna crecerá mucho más rápido de lo esperado. Decide que por ahora no tiene nada más que hacer en el bosque y regresa a su habitación. Más tarde, sentado con las piernas cruzadas en su casa del árbol, Lanard absorbe el maná como un torbellino. Se sorprende al descubrir que ya ha alcanzado la 10ª etapa de acondicionamiento físico. Sin embargo, percibe un problema potencial. Si un usuario de Pentacore como él alcanza este nivel de éxito en tan solo unos meses, atraerá demasiada atención no deseada. Empieza a preguntarse si existe alguna manera de conseguir más recursos sin llamar la atención. Fuera de su puerta, 3 aprendices de caballeros de alto rango, vestidos con uniformes negros, lo han estado vigilando durante 3 meses. Están preocupados porque el chico no ha salido de casa ni una sola vez. El líder del grupo, de cabello gris, explica que están tratando de ser las primeras caras amigables que el novato conoce. Cree que en una casa prestigiosa como la de Cárdenas, establecer una conexión con el estudiante mejor clasificado es un arma política poderosa que vale más que cualquier vínculo superficial con una familia menos influyente. Empuja a un estudiante rubio de último año llamado Hayden hacia la puerta, instándolo a que al menos saludara al niño. Hayden tropieza hacia adelante con un cubo de pescado y hielo, llamando al novato y advirtiéndole que necesita comer para progresar en su entrenamiento. Se asoma por una rendija de la puerta y ve a Lanard sentado en las sombras, pero como no se oye ni un solo ruido, Hayden se pone nervioso y sugiere que se marchen. Dentro de la habitación, nuestro protagonista los ve marcharse y se da cuenta de que simplemente estaban tanteando el terreno. Sin embargo, vio claramente el rostro de Hayden a través de la rendija de la puerta y tramó un plan. Argumenta que, si bien su propio progreso rápido resultaría sospechoso, nadie cuestionaría la fortaleza de una persona mayor que ha vivido en la isla durante 10 años. Basándose en sus recuerdos como el emperador de la espada, Leonard decide utilizar una técnica de disfraz prohibida llamada arte de utilización inversa. Esta habilidad le permite manipular las venas y los músculos de su rostro para cambiar su apariencia. De repente, sus rasgos se funden y se reforman hasta transformarse perfectamente en Hayden. Reflexiona sobre lo extraño que le resulta utilizar una técnica que una vez empleó como emperador solo para ocultar su poder como estudiante. Se prepara para asumir la identidad de Hayden durante un tiempo, listo para moverse por la isla sin ser detectado. Han transcurrido 3 meses desde que Lanard comenzó su aislamiento en la isla de Calabagos, y ahora se encuentra navegando entre la densa niebla del pantano de Bone Mountain. Durante su estancia en este lugar desolado, ha aprendido que la regla principal para sobrevivir es reconocer que
está completamente solo. Dado que todas las criaturas de este entorno turbio poseen veneno mortal y la capacidad de esconderse entre la vegetación, nuestro protagonista debe moverse con extrema precaución. Él entiende que si baja la guardia, aunque sea por un segundo, será devorado por los hombres lagarto reptilianos que lo cazan. Bajo la superficie del agua verde burbujeante, un típico hombre lagarto es una amenaza marina formidable, lo que lo hace significativamente más peligroso que el aginol al que se enfrentó anteriormente. Dado que estos monstruos son numerosos, decide poner fin al encuentro rápidamente para evitar ser rodeado. Él patea una rama de árbol con fuerza explosiva, y se lanza hacia una criatura, partiéndolo de un solo golpe decisivo. Al aterrizar sobre una roca cercana, Leonard se da cuenta de que el ruido de su ataque ha perturbado accidentalmente una presencia mucho mayor. Un enorme troll, empuñando una lanza primitiva, emerge del pantano y se alza imponente sobre él. A pesar del tamaño intimidante de la criatura, el maestro de la espada permanece tranquilo, ya que puede ver que los movimientos del monstruo son simples y carecen de cualquier entrenamiento formal. Desaparece de la vista y reaparece detrás del gigante, poniendo fin a la lucha con un solo golpe. Al caer el troll, deja tras de sí una piedra espiritual multicolor. Al recibir este premio, Manuel señala que ya ha reunido 1500 piedras espirituales de calidad media. Concluye que el maná total dentro de esta sala es más que suficiente para alcanzar la siguiente etapa de su cultivo de una sola vez. Cruzar un límite importante es un proceso intenso que genera una explosión de energía. Nuestro protagonista se encuentra actualmente en la 10ª etapa del reino de refinamiento corporal y continúa usando su odio y disfraz para evitar sospechas. Sin embargo, sabe que alcanzar el siguiente reino liberará tanto maná que será imposible mantener su progreso en secreto en la isla. Por este motivo, comienza a buscar un lugar apartado que pueda suprimir la explosión de maná y proporcionarle refugio de los elementos. Mientras se abría paso entre una cortina de vides, descubre un valle escondido lleno de plantas. Se sorprende al encontrar un campo de hierbas espirituales raras que tienen una tasa de absorción de maná mucho mayor que las piedras espirituales. Observa a un troll musculoso custodiando el campo, pero antes de que el monstruo pueda reaccionar a su presencia, un licántropo blanco gigante salta desde un acantilado y ataca. Lanor observa desde las sombras como las dos bestias se ensarzan en una violenta disputa territorial. Está impresionado porque el troll puede manipular docenas de toneladas de tierra y piedra, mientras que la criatura lobo esquiva con la velocidad del rayo. Al darse cuenta de que esta batalla elemental no se resolverá rápidamente, ve una oportunidad para escabullirse hacia la entrada de una cueva detrás de los monstruos. Piensa que si un troll de ese calibre está custodiando la zona, debe haber un tesoro increíble dentro. Al entrar en el oscuro túnel, se da cuenta de que los sonidos de la batalla exterior desaparecen al instante. Este silencio convierte la caverna en el lugar perfecto para su avance, ya que las paredes bloquean naturalmente el ruido y las fluctuaciones de maná. Más adentro, el túnel desemboca en una enorme cámara centrada en un magnífico árbol que resplandece con una intensa luz dorada. Lanard está desconcertado por la enorme cantidad de hierbas alcohólicas de calidad media que crecen en las raíces. Cuando intenta tocar el árbol, sus dedos se mueven ondulando contra una barrera de maná invisible. Este escudo protector explica por qué no podía percibir el inmenso poder del árbol dorado desde el exterior. Sospecha que este árbol es de alta calidad o tal vez algo aún más legendario que el troll no comprende del todo. Justo cuando nuestro protagonista se prepara para comenzar su avance, siente una presencia detrás de él. El troll herido de la entrada lo ha seguido hasta el interior de la cueva, goteando sangre tras su batalla con el licántropo. Debido a las propiedades únicas de la cueva para bloquear el maná, ni siquiera el maestro de la espada se percató de la criatura hasta que la tuvo justo detrás de él. Por suerte, el monstruo está muy fatigado y las heridas aún no han cicatrizado. El troll ruge de rabia y golpea las paredes con los puños, provocando el derrumbe de la entrada de la caverna. Leonard se da cuenta de que el monstruo los atrapó a ambos a propósito para asegurarse de que el intruso no pudiera escapar. En lugar de preocuparse, siente que este espacio cerrado es ideal para una confrontación final. Desenvaina su espada mientras una enorme cantidad de maná aparece a su alrededor, listo para derrotar al guardián y reclamar la cueva para su transición al siguiente reino. Mientras se enfrenta al troll herido en la batalla, Lanor utiliza su velocidad para moverse constantemente, saltando de una posición a otra. Estudia cuidadosamente el patrón de ataque del monstruo y comienza a preguntarse si ya se ha dado cuenta de la enorme diferencia de velocidad entre ellos. El troll, sin embargo, sigue lanzando piedras de forma temeraria, lo que el protagonista apenas logra esquivar cada vez. Lanor empieza a preocuparse de que incluso una sola roca pueda acabar con él al instante. Por eso, decide no correr riesgos innecesarios, y planea terminar la pelea con un golpe decisivo. Intenta precisamente eso blandiendo su espada con precisión, pero el troll resulta ser más inteligente de lo esperado y sobrevive al ataque utilizando la tierra y las rocas circundantes para bloquearlo. El troll no se detiene ahí y rápidamente se da la vuelta. Lanza un puñetazo de fuego directamente al lugar donde estaba parado Lanor, pero el chico consigue esquivar el ataque una vez más gracias a sus agudos reflejos y su gran velocidad. En este punto, no tiene ninguna duda de que este monstruo había derrotado al licántropos porque es capaz de usar dos elementos. Ahora que el monstruo ha comenzado a usar ataques de fuego, Lanor se da cuenta de que simplemente cortar la distancia ya no funcionará. Sigue esquivando los ataques mientras intenta pensar en una estrategia diferente. Mientras mira las
intensas llamas. Él entiende que incluso un contacto breve podría quemarlo gravemente y acabar convertido en barbacoa para el monstruo. Ahora se concentra en encontrar algún tipo de brecha o punto débil que pueda explotar si quiere vencer al troll. Lanor observa atentamente mientras esquiva cada golpe entrante, hasta que finalmente divisa una abertura alrededor de la pierna herida del troll. Inmediatamente corre hacia ella, aterriza sobre la pierna del monstruo, luego salta y ataca su cuello antes de retroceder. Mientras da una voltereta hacia atrás limpia, él rápidamente continúa corriendo de nuevo y golpeando el lado izquierdo del pecho del monstruo donde ya se ve una herida profunda. Leonard clava su espada directamente en el corazón del monstruo, con la esperanza de que esto ponga fin a la pelea, pero al igual que el cristal, por dentro comienza a hacerse añicos. El troll estalla repentinamente en llamas. Nuestro protagonista se da cuenta de que si el monstruo explota mientras él todavía está tan cerca, sufrirá graves daños. Desafortunadamente, no tiene tiempo suficiente para escapar y queda atrapado en la explosión. La explosión lo lanza a través del área hasta que se estrella violentamente contra un árbol, luego cae al suelo tosiendo sangre. El fuego a su alrededor se propaga rápidamente, y enseguida comprende que toda la cueva estará envuelta en llamas en cuestión de minutos. Comienza a considerar sus opciones, descartando firmemente la idea de depender de cualquier ayuda externa. Justo a tiempo, recuerda haber oído una vez que alcanzar un plano superior podría restaurar su cuerpo físico e incluso recuperar su resistencia. Sin perder tiempo, rápidamente agarra las piedras espirituales que están cerca de él y comienza a absorber su energía, esforzándose al máximo en un intento por acceder al siguiente reino. Su cuerpo comienza a recuperarse a medida que un flujo masivo de energía lo recorre, pero ni siquiera eso parece suficiente. Inmediatamente se dirige hacia las hierbas espirituales cercanas y se las metía en la boca una tras otra, obligándose a absorber hasta la última gota de energía que contenían. En cuanto termina su preparación, se sienta y comienza a meditar. La oleada de maná supera sus límites cuando el pentacor comienza a girar simultáneamente. Lanor siente como si toda su energía se estuviera fusionando en una sola. Es casi como si su viejo corazón estuviera siendo reemplazado por uno completamente nuevo. De alguna manera logra abrirse paso al siguiente reino justo a tiempo. En algún momento más tarde, Leonard se queda allí sentado, asombrado de que no solo su pentacor se haya fusionado en uno solo, sino que haya saltado directamente a la tercera etapa del reino de la fuerza externa. Sus compañeros más veteranos llevan años estancados en la segunda fase, lo que hace que su gran avance resulte extraordinario. Todas sus heridas han desaparecido y su flujo de maná es más fluido que nunca. No podía ni imaginar que un solo nivel más arriba pudiera provocar tanto crecimiento en un instante. Pero la pregunta sigue en pie: ¿cómo logró sobrevivir a esa enorme explosión? Ni siquiera se quemó un poco con las llamas. Mirando fijamente la brillante fruta azul que tenía delante, él llega a comprender lo que sucedió. La luz del árbol dorado se ha desvanecido, excepto la de este único fruto. La inmensa energía que emanaba el árbol debió haberlo protegido de la explosión de fuego. Siente que la fruta que tiene en las manos ahora forma parte de él. Leonard se pregunta si logró absorber hasta la última gota de ese maná de antes. Tras guardar la fruta en su bolsa, promete volver a plantarla en un lugar seguro, ya que el árbol le salvó la vida. Luego se apresura hacia la entrada de la cueva porque si se demora, todos se darán cuenta de que es un impostor. Nuestro chico atraviesa a toda velocidad el montón de escombros. No era consciente de lo poderoso que se había vuelto después de ese avance. Unos instantes después, llega a la cabaña que le asignaron y se relaja un poco. Se da cuenta de que, como su aspecto actual podría resultar sospechoso para los demás, decide empacar primero todas sus cosas. Después de todo, se suponía que debía estar entrenando dentro de su cabaña durante todo este tiempo. La escena cambia entonces a los caballeros mayores. Hayden se pone alerta mientras se da cuenta de que la puerta de la cabaña de nuestro héroe finalmente se ha abierto. El estudiante de último año Ian se acerca inmediatamente a él y se presenta con una sonrisa. Leonard también da su nombre y, luego, directamente le pregunta si necesita ayuda con su entrenamiento de espada. Ian intenta argumentar que es demasiado repentino pedir una sesión de entrenamiento. Sin embargo, nuestro héroe se mantiene firme, diciendo que en este momento no desea nada más que contar con la ayuda de sus experimentados compañeros. Todas esas palabras dulces surten efecto e Ian se rinde de inmediato, mientras que los demás veteranos se disgustan por su entusiasmo. El caballero de cabello castaño le dice a Lanor que lo siga y aprenda de un verdadero caballero de Cárdenas. Unos momentos después, el veterano queda completamente cautivado cuando nuestro chico consigue su primera victoria rápida. Luego, procede a derrotar a Gale como si le estuviera robando un caramelo a un bebé. Hayden está sorprendido, preguntándose si ese es el verdadero nivel de un principiante hoy en día. Apenas logra esquivar el ataque entrante con su brazo y activa su aura de fuego por instinto. Ian inmediatamente lo reprende por usar maná contra un jugador de menor rango, lo que hace que Hayden se quede paralizado en el acto. Los mayores se apresuran hacia Lanor, preocupados de que pudiera haberse lastimado. Sin embargo, nuestro chico lo minimiza como una herida leve, mientras que el mayor rubio no deja de disculparse profusamente, mirando fijamente. Con la mano humeante en la mano, nuestro héroe está más interesado en el hecho de que incluso bloquear una espada con maná puede causar daños graves. Esto demuestra que la habilidad con la espada por sí sola no te llevará muy lejos en este mundo. Sonríe, pensando que allí estaba ayudándolos con su entrenamiento, aunque todavía le queda mucho por aprender. Hayden se confunde al ver que su
compañero no está enojado. Sin embargo, nuestro chico simplemente toma su espada y dice que está deseando que lleguen las próximas sesiones de entrenamiento y que lo pasarán muy bien. Al final, deciden entrenar en su cabaña a diario. Al día siguiente, el ambiente cambia cuando Ian llama a Leonard y le dice que el entrenamiento está cancelado por hoy. Se confunde con el equipo que lleva puesto el anciano y pregunta qué ha pasado. Ian explica que recientemente se ha producido una enorme explosión en el pantano de las montañas de hueso, lo que requiere una investigación. En el interior, nuestro chico se alegra de que no sepan que fue él quien la provocó. Un estudiante de último año explica que un hombre lobo y un troul alcanzaron el verdadero nivel del reino demoníaco y tuvieron una disputa territorial. El troul quedó reducido a una barbacoa carbonizada, mientras que el hombre lobo fue hallado muerto, completamente despellejado. Ian supone que los dos se eliminaron mutuamente y por eso, los peones ahora intentan reclamar el territorio. Por eso la orden ha movilizado a los caballeros para que se encarguen del asunto. Como nuestro hijo todavía es nuevo en esto, no puede venir y debe quedarse aquí. Como compensación, Ian dice que tiene algo que darle a cambio. El anciano deja caer un par de espadas al suelo y dice que le ayudarán a practicar. Leonard le agradece su generosidad. Sin embargo, el descarado anciano le dice entonces que le devuelva el favor cuando triunfe en el futuro. Nuestro chico sonríe y se despide de él, mientras el hombre le recuerda que tenga cuidado, ya que todos los caballeros están ocupados entrenando para hoy. Le agradece nuevamente a Ian por su consejo. Mientras tanto, en el interior, está sorprendido ya que nunca esperó que el incidente se disparara de esta manera. Sin embargo, esta es la oportunidad perfecta para él, ya que ahora debería poder moverse sin obstáculos. Dado que todos los caballeros están localizados, si accidentalmente se topa con alguien mientras está disfrazado de Hayden, eso le acarrearía serios problemas. Así que al final decide usar la piel del hombre lobo como precaución. Deteniéndose al borde del precipicio, declara que ahora es el momento de que explore las llanuras del búho. Al mirar a su alrededor, nota que hay un silencio sepulcral, pero al mismo tiempo siente la presencia de monstruos que lo observan desde la distancia. Aunque su sed de sangre es evidente, ninguno se mueve, lo que lo deja desconcertado. Leonard cree que o están jugando con astucia o han perdido completamente la cabeza. Esto le entristece, pues piensa que todo el viaje ha sido una pérdida de tiempo. Justo en ese momento, una enorme sombra se precipita desde el cielo, revelándose como una criatura gigante parecida a un búho. Quitándose la capucha, nuestro chico le pregunta al oso búho si es el primer retador del día. Para él, esto es en realidad el momento perfecto, ya que estaba ansioso por probar su nuevo poder de todos modos. Mientras tanto, al otro lado de la isla, un grupo de personas avanza con dificultad hacia la orilla. Su líder anuncia que ya han perdido a 2 de sus miembros en el mar. Actuando como un predicador de secta en toda regla, les dice a los demás que tomen eso como una lección de sacrificio y dedicación. El hombre en cuestión es un seguidor de una secta letal conocido como la Quinta Sombra de Corges. Los anima, gritándoles que sus compañeros no murieron en vano y ordenándoles que completen la misión a toda costa. La Quinta Sombra les ordena que vayan a capturar vivo al novato Cárdenas y que descubran qué hace que su linaje sea tan especial. Al separarse, da una última orden: no muestren piedad, incluso si la víctima es solo un niño, calificando a los Cárdenas de pura maldad. Momentos después, uno de los invasores se separa de su escuadrón. El tipo se queda inmediatamente impactado al ver la cantidad de monstruos de rango A que deambulan por la isla. Dado que solo es un luchador de bajo rango, enfrentarse a ellos ni siquiera es una opción, por lo que se ve obligado a seguir huyendo. Eso lo asusta, haciéndole preguntarse por qué los Cárdenas habrían venido a un lugar tan peligroso. Después, tras un rato, consigue calmarse y se adentra más en el centro. Curiosamente, los monstruos empiezan a debilitarse a medida que avanza, lo que le hace darse cuenta de que alguien los ha estado eliminando. Enseguida divisa un oso búho y piensa que al menos puede con este, pero en el momento en que se sube a él, se da cuenta de que ya está muerto. Eso lo pone nervioso al instante mientras mira a su alrededor con miedo. Después de examinar su entorno, él señala que no hay un solo cadáver, lo que significa que quien quiera que haya hecho esto es definitivamente un profesional. De repente, una roca sale volando hacia él desde la nada, pero reacciona a tiempo y lo corta en pedazos, gritando al atacante que se muestre. Justo en ese momento, nuestro chico interviene y se apropia de esa frase. Antes de que el sectario pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Leonard acortó la distancia y le propinó un puñetazo certero en el cuello. Luego le preguntó casualmente quién era. Incluso, se burla de él, preguntándole si se le ha olvidado cómo hablar, y promete sacarle hasta la última palabra. El miembro de la secta entra inmediatamente en pánico y blande su espada salvajemente. Nuestro héroe retrocede, leer la intención asesina detrás del ataque y, al darse cuenta de que este tipo realmente se está esforzando al máximo, eso solo pone más nervioso al matón, ya que un niño está esquivando fácilmente todos sus ataques. Entonces Leonard se desliza detrás de él y lanza un ataque sorpresa, pero su espada rebota en la armadura del tipo. Eso le hace detenerse, preguntándose si se trata de algún tipo de artefacto mágico. Al presentir el peligro, se retira rápidamente. Justo cuando una enorme serpiente aparece alrededor del sectario, el tipo no puede creer que haya tenido que recurrir a una técnica secreta contra un mocoso como este. Nuestro chico pregunta si se supone que eso es algún tipo de truco de asesinato. Luego, inmediatamente, lo critica duramente por tener habilidades con la espada lamentablemente mediocres mientras vuelve a acortar la distancia. Los dos vuelven a enfrentarse con sus espadas,
mientras Leonard sigue provocándolo, señalando que es evidente que el tipo nunca se ha enfrentado a nadie fuerte. El miembro de la secta entonces esboza una sonrisa mientras él invoca cadenas que se enroscan alrededor de la espada de nuestro héroe. Por dentro, el matón intenta hacerse el duro, compadeciéndose de él por haber soltado su arma, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Nuestro hijo no parece preocupado en lo más mínimo mientras retira el brazo y aprieta el puño con fuerza. Se burla del sectario por pensar que necesita una espada para luchar, y luego procede a propinarle un puñetazo extra de lujo que manda al tipo volando. El luchador de bajo rango se sorprende de que el chico sea capaz de reaccionar con rapidez y eficacia en un instante. Su último pensamiento, antes de desmayarse, es preguntarse qué demonios les dan de comer a sus hijos. Esa noche, Leonard se acerca al miembro de la secta y afirma que él decidirá si el hombre vive o muere. El matón lo llama demonio y cobarde por usar la fuerza abrumadora de su linaje para luchar. Esa declaración toma a nuestro héroe completamente desprevenido, quien luego descubre que el matón estaba usando todo tipo de artefactos, llamándolo estúpido. El miembro de la secta entra en negación, gritando que ningún método es injusto al tratar con la escoria de Cárdenas. Leonard entonces levanta el puño, lo que hace callar al tipo que luego pide una muerte rápida. Sin embargo, nuestro chico le deja claro fríamente que no le corresponde a él decidirlo. El tipo se desespera entonces, jurando que no revelará nada aunque le cueste la vida, y lo llama un saco de basura con sangre impura. Esa frase finalmente cobra sentido cuando pregunta si el matón se refiere al linaje Cárdenas. El miembro de la secta afirma que la sangre que corre por las venas de nuestro hijo es pecaminosa. Afirma que todos los descendientes de Cárdenas no son humanos, y que esta vez, una abominación con una fuerza monstruosa ha nacido en ese miserable clan. Leonard sonríe y afirma que el tipo sí que sabe mucho y que no le importaría sacarle más información. El prisionero de Leonard tenía una boca bastante desagradable. Cuestionó por qué la familia Cárdenas era tan hermética que ni siquiera las familias Rama tenían presencia fuera de la burbuja de su país. Es evidente que su linaje guarda secretos incalculables. Si su progenitor fue tan heroico y ortodoxo como lo describen las leyendas, no habría necesidad de esconderse. Leonard escuchó a regañadientes el discurso lleno de veneno. Se dio cuenta de que aquel hombre envidiaba tanto el poder y la prosperidad de su familia como para traicionar su honor de caballero y secuestrar a un niño. Si desde el principio hubiera querido luchar con justicia, no habría recurrido a semejantes artilugios infantiles. Leonard afirmó rotundamente que, incluso si esta gente patética descubriera los secretos de Cárdenas, nada cambiaría. Los habitantes de tercera categoría de la frontera, carentes de poder y honor, seguirían siendo de tercera categoría. Con lo patéticamente degradados que están, ¿pueden siquiera mirar a sus antepasados a la cara? El prisionero reaccionó bruscamente ante los insultos irritantemente acertados del joven. Basándose en esa reacción, Leonard dedujo que el hombre provenía del reino de los corajes. Cuando la mente está perturbada, uno tiende a olvidar incluso los trucos más obvios. Leonard abrió a la fuerza los circuitos de maná del prisionero. Morirá en breve, pero aún tienen tiempo para charlar y exprimir toda la información relevante necesaria. Courges era un reino de tamaño pequeño a mediano en la parte occidental del continente. Antiguamente se le conocía como la Tierra Santa de los Caballeros hasta hace unos siglos. Cuando aparecieron los Cárdenas, los caballeros del reino de Courges sufrieron una aplastante derrota a manos de los caballeros del Dragón Rojo. Una sola derrota, ocurrida de la noche a la mañana, los borró de la historia, olvidados por el mundo. Cárdenas se convirtió en la Tierra Santa de los aspirantes a caballeros. Al parecer, estas personas se infiltraron en Calabogos para atacar a Cárdenas y recuperar su reputación perdida. Su intención es indagar en los secretos del linaje familiar. En cierto modo, esa parte del plan coincide con los intereses de Leonard. El mayor problema fue la participación de un experto en el reino trascendente liderando la operación. Esto estaba muy por encima de la capacidad de Leonard para manejarlo solo. Lo más inteligente sería informar a Sir Bradley. No se puede subestimar a los caballeros de las sombras de coraje. La mayoría de los caballeros de esta isla, muchos son aprendices con poca o ninguna experiencia en combate real. Esto es demasiado pesado y peligroso. Tras sonsacarle toda la información posible a su prisionero, el llamado 30º Sombra, Leonard le cortó la garganta, eliminando así un cabo suelto. Al hacerlo, empleó la fuerza suficiente para demostrar cierta destreza propia de un maestro de la espada. Estaba un poco decepcionado de que solo pudiera imitar una fracción de ese poder, pero esto debería ser suficiente para transmitir un mensaje efectivo. Por supuesto, saqueó las herramientas mágicas de los bolsillos de la 30ª Sombra antes, llevando el cadáver sobre su hombro. Los muertos no se quejan. La mayor parte de las fuerzas de Cárdenas han acampado cerca del pantano, justo a las afueras de la cueva de los Trolls. Tras un duro día de trabajo, los alumnos mayores de Leonard por fin tuvieron tiempo libre para descansar. Rezaron para que no surgiera ningún otro imprevisto. Después de todo, había sido un día agotador. La oración debió haberles traído mala suerte. Hayden observó algo grotesco desplomado contra un árbol cercano. Era el cadáver ensangrentado del 30º Sado. El trío llamó inmediatamente a Sir Bradley. Cuando los caballeros de mayor rango vieron rastros de energía de maestro espadachín en el cadáver, abrieron los ojos de par en par. No cabía duda. El intruso había sido asesinado con una espada de aura, una técnica que solo pueden dominar los maestros espadachines. En los bolsillos del difunto había una carta que detallaba lo que estaba sucediendo. Era una confesión escrita por culpa de haber atacado a niños. Las páginas revelaban que los caballeros
caballeros de las sombras de Corgeous se habían infiltrado en Calabagos. Veteranos liderados por un experto de un reino trascendente se dirigían al centro de la isla para capturar a tantos caballeros aprendices como fuera posible. Bradley ideó rápidamente un plan para evitar semejante tragedia. Podían reunirse para ponerse a salvo, pero el líder de los caballeros de las sombras representaría un grave problema de todos modos. El caballero de mayor rango le ordenó a Ian que hiciera sonar la alarma para convocar una reunión de emergencia. Cuando el sonido del peligro resonó por toda la isla, todas las noches corrían hacia el punto de encuentro. Leonard se alegró de que Sir Bradley se percatara de la intención de su macabro proyecto artístico. Una vez que todos estuvieron a salvo, Bradley les informó que esto no era un simulacro. Hay intrusos en la isla y su fuerza militar es formidable. La fuerza enemiga está compuesta por 30 caballeros de nivel superior a la octava etapa del reino del poder externo. Entre ellos, hay un caballero en el reino trascendente del maestro de la espada. Como caballeros de Cárdenas, deben ser conscientes de la fuerza de este individuo. Solo tienen que imaginarse siendo perseguidos por el comandante Fabián de los jóvenes caballeros dragón. Los maestros de la espada son considerados, en general, un desastre andante. No importa la cantidad de tropas que les arrojen, lo destrozarán todo. Sir Bradley les dio a sus hombres la opción de activar el portal espacial de inmediato, de esconderse. Podían abandonar la isla o esperar refuerzos familiares, o quedarse y enfrentarse al enemigo. La decisión estaba en sus manos. En opinión de Leonard, esta podría ser una experiencia muy valiosa para los aprendices de caballeros sin experiencia. Es decir, si logran sobrevivir. Si deciden retirarse por miedo, nadie los culpará. Mucho. Para su sorpresa, el trío de estudiantes de último año, Ian, Hayden y Gale, fueron los primeros en ofrecerse como voluntarios para luchar contra los intrusos. Empuñar la espada ante un peligro inminente no es fácil. Leonard llegó a tener un nuevo nivel de respeto por estos tres. Después de su audaz declaración, el resto de los caballeros de Calabagos alzaron sus espadas en señal de participación. Sir Bradley se alegró al ver la determinación de sus hombres. Aún así, envió una solicitud de refuerzos del comandante Fabián. Los próximos días serán mortales. Será mejor que se preparen. Leonard Cárdenas era una perspectiva demasiado valiosa, así que fue evacuado como objetivo protegido, lo cual resultó conveniente. Ahora podía usar el pozo de tierra que había cavado cerca de sus aposentos y aprovecha la oportunidad para observar las herramientas mágicas que había saqueado de su primera víctima. La mayoría de las herramientas estaban rotas, pero el anillo encantado parecía bastante útil. Usar el anillo activaba una prisa, un hechizo que, para mi decepción, se vio interrumpido. El encantamiento del anillo se rompió y la gema que albergaba el poder se convirtió en polvo. Su corazón debió haber bloqueado el maná externo. De ser así, ninguna de las herramientas mágicas podría funcionar. Quizás el único botín útil era el dispositivo de señalización del Caballero de las Sombras. Aprendió a usarlo mediante interrogatorios, así que no debería haber problema. Puede usarlo para localizar enemigos y lanzar ataques sorpresa. Si lo encuentran, incluso puede usarlo como señuelo. La única amenaza real para su vida es el maestro de la espada. Ya es hora de salir y sembrar el caos. Leonard corrió a través del bosque, que había estado utilizando como campo de entrenamiento durante los últimos meses. Finalmente, recibió una señal solicitando refuerzos. Era lógico suponer que el maestro de la espada no estaría pidiendo ayuda. Respondió a la llamada de auxilio y se dirigió a su origen. Su tapadera sigue intacta. Sería la oportunidad perfecta para eliminar a algunos enemigos mientras están en apuros. La señal de socorro provino del Barranco de León. Mientras era descuartizado por uno de los monstruosos habitantes de la isla, los caballeros de las sombras culparon descaradamente a los Cárdenas de su desgracia. No estaban preparados para enfrentarse a una mantícora de rango A en esta isla maldita. Aunque se les puede considerar veteranos, un monstruo como este estaba muy por encima de sus capacidades. La mantícora en sí también tenía un aspecto aterrador. Sus colas eran el principal problema en ese momento. Era fuerte, rápido y capaz de realizar múltiples tareas. Los estúpidos caballeros de las sombras tardaron demasiado en asumir las pérdidas, ignorar a la bestia, huir y priorizar lo que habían venido a buscar. Cuando recibieron respuesta a su señal de auxilio, recuperaron el ánimo. Se convencieron a sí mismos de que un soldado de rango A que actúa solo puede ser neutralizado si llegan refuerzos. Pero cuando llegó el compañero en quien habían confiado, lo único que trajo fue desesperación, no ayuda. Leonard se lanzó directamente al campo de batalla y acabó con 3 caballeros de las sombras incapacitados de un solo golpe. Su señal de comunicación se vio comprometida de alguna manera. Cuando se les preguntó cómo, Leonard se burló diciendo que simplemente había provocado un poco a la 30ª sombra, y este empezó a contarlo todo. La gente valiente es verdaderamente patética. Insultados, los caballeros de la sombra se olvidaron de la mantícora y atacaron al chico rubio. Acaban de demostrar lo acertadas que eran sus provocaciones. Era demasiado fácil enfurecerlos. Dejaron que sus emociones los cegaran. Por el bien de sus camaradas caídos, los supuestos veteranos dejaron de lado la prudencia y cargaron contra el diablo de Cárdenas. A mitad de camino, tras la descarga eléctrica, fueron derribados al suelo uno a uno. Leonard ni siquiera se movió un centímetro. Dejó que el monstruo hiciera todo el trabajo. La fea mantícora estaba consiguiendo bajas a diestra y siniestra. Tenía el cuerpo de un león, la cola de una serpiente y, normalmente, el rostro de un duende o un troll. Las mantícoras son monstruos de rango A muy poderosos. Leonard había oído que su poder se puede medir por sus cabezas. Este en particular tenía rostro humano. Tras eliminar al caballero de las
sombras, la mantícora centró su atención en el joven. Se sorprendió bastante cuando la bestia habló con claridad en lengua humana. La mantícora lo miró y se dio la vuelta. Se resignó a la idea de que, si peleaban, probablemente moriría. Un monstruo capaz de medir la fuerza de un oponente con precisión era realmente impresionante, pero la mantícora creía que no moriría fácilmente. Todo lo que tenía que hacer era ganar tiempo y alguien vendría, algún fuerte sin comparación. Leonard supuso que la bestia se refería al líder de los Caballeros de las Sombras, el hombre conocido como la Quinta Sombra. Ese tipo es mucho más peligroso que todos los demás que aterrizaron en esta isla juntos. Hay que admitir que Leonard no tiene ninguna posibilidad a su nivel actual. Sí, la mantícora tenía razón, permanecer demasiado tiempo en ese campo abierto sería peligroso. Pero él se negaba a creer las palabras de un monstruo extraño. Desde él no quiere aceptar la advertencia, la mantícora lo desafió a que se enfrentara a él. Considerando sus prioridades, Leonard le dio la espalda y perdonó al monstruo esta vez. Unos pasos más allá de perdonar a la mantícora. El astuto monstruo lo llamó tonto y pasó al ataque con todas sus fuerzas, usando sus colas puntiagudas. Leonard esperaba eso mismo de una bestia inmunda. Desenvainó una espada y la arrojó desde lejos. El primer golpe va dirigido al horrible rostro humano de la mantícora. La hoja le atravesó el ojo, haciendo que la bestia gimiera de agonía. Intentó contraatacar usando sus letales colas, pero Leonard ya había invadido su alcance efectivo. El segundo ataque fue dirigido a los pulmones, haciendo que cada respiración fuera una lucha. El tercero y el golpe final fue al corazón, cegando la vida de la atroz anomalía. Como dijo la mantícora, Leonard no podía quedarse mucho tiempo. 3 golpes y se fue de allí. Al salir de la escena del crimen, el dispositivo de señalización se iluminó con otro mensaje urgente. Basándose en la intensidad de los pitidos, supo que la Quinta Sombra se acercaba. Sin dudarlo, tiró esa mierda a la basura. El dispositivo ni siquiera había aterrizado cuando apareció el rostro cubierto de un hombre que sostenía la espada. Se abalanzó para atraparlo en el aire. La Quinta Sombra chasqueó la lengua. Era demasiado tarde. Si hubiera llegado un momento antes, podría haber cambiado las cosas. El instinto del maestro de la espada se activó cuando notó algo moviéndose a lo lejos. Desató un golpe de espada que cubrió una zona enorme que casi alcanza a Leonard, quien se escondía cerca. Ese hombre debió haber sentido su presencia oculta desde la distancia. Si no se mueve, lo descubrirán y quedará atrapado en el fuego cruzado. Afortunadamente, podía confiar en una habilidad en la que había invertido hacía tiempo: el arte de cavar un maldito hoyo. Death Shadow se lanzó a un alboroto sin rumbo mientras su objetivo desconocido se escondía bajo tierra. No era propio de él equivocarse en casos como este. Su intuición debe estar fallando, pues el plan se está desviando más de lo previsto. Recogió las espadas de sus camaradas caídos y rezó por un descanso eterno antes de partir. Había estado ocupado durante todo el día. El objetivo ya se había logrado. Cuando Leonard se alejó lo suficiente, desenterró la tierra y emergió en medio del bosque. Casualmente, llegó a un campo de batalla. Al menos, a las secuelas de uno. Allí seguía con vida un único caballero Cardinus. Llegó demasiado tarde. El pobre hombre estaba ensangrentado y golpeado. Le faltaba la mitad del cráneo. Probablemente morirá pronto. Antes de eso, le contó al aprendiz de caballero lo que había sucedido. Esta mañana, 45 caballeros de rango intermedio fueron aniquilados en un instante. La masacre fue perpetrada por un solo maestro espadachín. Todos los aprendices de caballero fueron encadenados y llevados detenidos. Eso incluye a los mayores de Leonard, Hayden y Enigale. Era un misterio cómo esos caballeros de las sombras lograron superar las fuerzas de Cardinus mientras arrastras rehenes contigo. Desde él, para empezar, su objetivo era conseguir sujetos de prueba vivos. Los niños debían estar seguros e ilesos antes de ser transportados. Por lo que él podía pensar, Leonard solo conocía una manera de lograr una fuga limpia: teletransportación. Deben haber preparado un círculo mágico capaz de teletransportar a una gran multitud a un mismo lugar simultáneamente. Esos bastardos ya lograron la primera parte de su objetivo. Para trasladar a tanta gente a la vez, necesitarán un espacio enorme para que el destino sea fácil de predecir. Le preguntó al caballero moribundo dónde estaba Sir Bradley. Actualmente, está buscando por toda la zona con las fuerzas restantes. Leonard obtuvo todo lo que necesitaba del caballero mutilado. Es hora de acabar con el sufrimiento del grandullón. Potenció su mano con un poco de aura y apuñaló el corazón del pobre hombre, matándolo al instante. Si Sir Bradley seguía registrando la zona, entonces sus suposiciones estaban completamente equivocadas. Leonard tendrá que encontrar la manera de hacerle saber lo que está a punto de suceder, o el Cardinus sufrirá una aplastante derrota a este paso. Supuso que el consejo de un aprendiz probablemente carecería de poder de persuasión. Necesitaba ser creativo, así que se deshizo de su ropa y se puso el uniforme del enemigo. Sir Bradley lidera actualmente un ejército de caballeros que vagan sin rumbo por el bosque. Al no ver rastro alguno de caballeros de las sombras, pensó que el enemigo se había retirado, dejando de lado su orgullo de caballeros. De repente, una presencia extranjera irrumpió entre sus filas. Era una figura ataviada con una capa y una máscara, que portaba el cadáver de un caballero Cardinus. Bradley reconoció la técnica de movimiento que utilizaba la figura. Sin duda, era una técnica audaz. Sin que ellos lo supieran, el hombre bajo la máscara era su chico de oro, Leonard Cardenas. Sir Bradley gritó la orden de eliminar al intruso, sacando a sus hombres de sus ensimismamientos. El plan de Leonard estaba funcionando a la perfección. Estaban intentando perseguirlo. Los ataques a distancia con espadas arrojadizas le resultaban algo problemáticos,
pero era lo suficientemente ágil como para esquivarlos todos en el aire. Incluso utilizó algunas de las hojas como superficies para aumentar su tiempo de vuelo. Finalmente, logró superar en velocidad a la mayoría de los caballeros de nivel intermedio. Solo Sir Bradley era lo suficientemente rápido como para seguirle el ritmo. Ya lo había logrado. Se usó a sí mismo como cebo para llevar al hombre a donde necesitaba estar. Sir Bradley intentó partirlo en dos, pero apenas pudo apartarse. Bradley estaba tan empeñado en perseguir que no se percató de que había llegado a la costa de la isla. Con el hombre misterioso desaparecido y el cadáver del pobre caballero abandonado, el trabajo de Leonard estaba hecho. Sí, más le vale a Bradley sobrevivir a lo que está por venir. El verdadero enemigo aparecerá muy pronto. El quinto sombra fue alertado por el ataque de Bradley y acudió a investigar. Le repugnó ver a un perro Cardinus. Bradley se dio cuenta de que este hombre era auténtico, el cerebro detrás de todo este alboroto. Fifth Shadow insistió en que esto era solo un pequeño primer paso hacia una gran hazaña. Fue insultante oír que se presentara el secuestro como una gran hazaña. Sir Bradley se puso firme y Fifth Shadow desenvainó su espantosa espada verde. Dio la señal a sus hombres y una enorme cantidad de maná se elevó hacia los cielos. Sir Bradley reconoció la firma de maná como un hechizo de teletransportación masiva. Fifth Shadow admitió abiertamente que faltan 15 minutos para su activación completa. Mientras tanto, le encantaría jugar con el perro de esa miserable familia. Con su aura asfixiantemente tóxica, ya había humillado por completo a Bradley. Leonard se quedó de pie, observando cerca, confiando en que su supervisor aguantaría un poco más. Al mismo tiempo, fue a rescatar a sus compañeros aprendices de caballero. Para su gran sorpresa, infiltrarse. El campamento de los Corgeos fue pan comido. Aunque constantemente ocultaba su presencia, estos idiotas ni siquiera miraron en su dirección. Estas personas, tontamente, bajaron la guardia mientras su jefe estaba luchando. Esta era la oportunidad perfecta para una jugada por la puerta trasera. Tan pronto como entró en la tienda donde se encontraban los sujetos de prueba, comenzaron a destruir sus cadenas una por una. Los aprendices estaban confundidos al ver que alguien con un uniforme de los Corgeos les estaba ayudando. Leonard no tenía ni el tiempo ni la obligación de dar explicaciones. Simplemente les dijo que escaparan de inmediato. Superando rápidamente su vacilación inicial, los aprendices se volvieron hacia él, hicieron una reverencia y agradecieron al hombre misterioso desde lo más profundo de sus corazones. Habiendo logrado el objetivo principal de liberar a sus compañeros, es hora de que Leonard haga un poco de ejercicio divertido. Después de resolver el problema de los rehenes, es hora de sacar la basura. Todavía, vestido con el uniforme de Corgeos, lanzó un ataque sorpresa tras las líneas enemigas. Bastante eficaz. Les cortó la carne, los hizo sangrar y les arrebató sus vidas sin valor alguno. Orquestó la masacre de todo un campamento militar con una sonrisa inocente en el rostro. No, lejos del campamento, Sir Bradley no lo estaba pasando muy bien contra la quinta sombra. El maestro de la espada simplemente estaba jugando con él. Aún no estaba satisfecho, pero trocear al perro de Cárdenas fue un entretenimiento bastante decente para matar el tiempo. Con el juego sin sentido terminado, declaró con orgullo que el coraje volverá a estar en la cima de la espada en un futuro próximo. Después, tras esa declaración, notó algo extraño. Quien había estado interfiriendo con sus planes estaba cerca. Ignoró por completo al herido Bradley y voló de regreso al campamento. Al llegar, se lanzó en picada directamente hacia la posición de Leonard. Fue un ataque bastante fuerte y predecible. El joven caballero pudo saltar para evitar el impacto, pero la presión del aire le arrancó la máscara. Fifth Shadow expresó su decepción al ver que la espina clavada en su costado no había sido más que un mocoso todo este tiempo. Para llorar a sus camaradas, juró eliminar específicamente a ese mocoso. El círculo mágico de teletransportación masiva seguía cerniéndose sobre el campamento, pero las personas que debían ser llevadas habían muerto o escapado. Fifth Shadow salió unos minutos para presumir ante un don nadie, y todo su ejército había sido aniquilado, su plan hecho añicos. Completamente alérgico a la responsabilidad, le echó la culpa al demonio de Cárdenas que tenía delante. Leonard solo estaba concentrado en sobrevivir. Este hombre está en un nivel completamente diferente al de cualquiera contra quien haya peleado hasta ahora. El golpe cargado de emoción de Fifth Shadow impactó contra su espada. Se quedó atónito cuando Blondie bloqueó por completo su ataque. El chico podía, de hecho, manifestar una espada de aura propia. Leonard desvió al loco, haciéndolo volar por los aires. Con su fuerza actual, solo puede mantener su estado de aura durante 3 minutos como máximo. Al reconocerlo como una verdadera amenaza, Fifth Shadow invocó su espada de aura tóxica. El hombre perdió la calma y apenas habían comenzado. Se había vuelto notablemente descuidado con sus ataques, y ahora Leonard tenía oportunidades para contraatacar. Después de todo, acortar la distancia mientras esquivaba golpes como un depredador que acechaba era su especialidad. Sin saberlo, para él, Fifth Shadow solo estaba tratando de herirlo. No importa lo pequeña que sea. Su hoja estaba recubierta de un veneno cortante. Incluso una minúscula gota de esta sustancia podría matar a un hombre adulto. Alcanzará el corazón de un adulto en cuestión de segundos. Interrumpirá por completo el flujo de maná y el pulso de la víctima. Le sobrevendrá una muerte dolorosa inmediatamente después. A pesar de la espeluznante narración de los hechos, Leonard se mantuvo imperturbable. Simplemente aprovechó la situación para retomar la iniciativa y atacar. Cuando la toxina llegó a su corazón, fue completamente destruido por el abundante maná que protegía el órgano. Fifth Shadow no contaba con que algo así pudiera suceder. Honestamente, Leonard tampoco. No sabía que su corazón tenía
tenía cierta resistencia al veneno incorporada. A pesar de su sorpresa, él se hizo el indiferente y actuó como si el veneno no hubiera sido un problema grave. Llevado al borde de la locura, quinto, Shadow transformó su aura en construcciones con forma de serpientes. Lanzó un batallón de rostros serpentinos hacia el niño, haciendo un esfuerzo evidente. El hombre se movía como si esperara golpear algo si atacaba suficientes veces. Esta técnica temeraria hizo más difícil acercarse, pero él tenía la respuesta para atravesarlo. Su corte de lanzamiento de espada infundido con aura a través de las construcciones de serpiente con facilidad y continuó hasta que se clavó directamente en el hombro de la quinta sombra. Maldijo al mocoso, indefenso y superado. Llevado al límite, Death Shadow dejó de preocuparse por su propia supervivencia. Aunque le costara la vida, estaba decidido a acabar con el chico junto a él. Se esforzó una vez más y convocó a un grupo aún mayor de criaturas con forma de serpiente. Este hombre estaba llevando su producción de maná al límite humano, claramente arriesgándolo todo. Aunque parecía un ataque desesperado en toda regla, Lanard lo reconoció como un desmayo. Mantuvo la calma y cortó las serpientes que lo rodeaban tan rápido como pudo. Concentrar el aura que le quedaba en su espada y atacar con precisión era la única opción correcta. Este método acaparó toda su atención, pero dio resultados. Después de luchar a través de una manada de serpientes gigantes, finalmente puede alcanzar al enemigo. Volando directamente hacia Death Shadow con una velocidad asombrosa, apuñaló al hombre en el estómago pero fue desechado por una sorpresa impactante. Este supuesto maestro de la espada era un tipo muy astuto. Había estado escondiendo un arma mágica todo este tiempo. Durante todo este tiempo, actuó de forma descuidada y emocional a propósito para atraer al chico. Death Shadow insistió en que sus ataques de maná y aura sin rumbo tenían como objetivo atraerlo desde el principio. A corta distancia, podía demostrar su superioridad con mayor eficacia. Puede que la suerte de Lanard finalmente se haya acabado. Mientras Death Shadow se preparaba para dar el golpe final, una voz familiar resonó desde arriba. La mano. Lo que estaba a punto de acabar con la vida del joven prodigio fue truncado sin contemplaciones. El comandante Fabián acudió al rescate de Lanard en el momento oportuno. Quinto, Shadow centró su atención en el recién llegado, pero fue superado y herido. En nombre de los hombres que cayeron en manos de este bastardo desvergonzado, el comandante Fabián le cortó ambos pies a la quinta sombra. Leonard fue liberado de su agarre, y el chico inmediatamente pasó a su parte favorita, provocar la ira del enemigo. Con una sonrisa burlona, básicamente le dijo al comandante del Kerich que era una estupidez por no prestar más atención a quien se acercaba. El comandante Fabián se disculpó humildemente por llegar tarde. Podían ver que el chico había crecido muchísimo desde la última vez que se vieron, que ni siquiera fue hace tanto tiempo. Gracias a Lanard, Bradley también se salvó. Perdió una mano, pero vivirá. Tienen un montón de preguntas que hacerle al chico de oro, pero eso tendrá que esperar hasta que descanse lo suficiente. Con la ternura y el orgullo con que miraba a Lanard, el disgusto del comandante Fabián hacia Death Shadow supuso un cambio drástico. El desdichado maestro de la espada estaba usando su aura para mantenerse a flote, dadas sus extremidades amputadas. Con un tono aún más desquiciado que antes, afirmó que esto no ha terminado. El comandante Fabián percibió esa obsesión inhumana por acabar con los Cárdenas, y juró acabar con todo en ese mismo instante. Con la última gota de maná que le quedaba en el cuerpo, la quinta sombra esquivó al comandante y voló hacia el exhausto Lanard. El muy desgraciado tiene la intención de cumplir su promesa de acabar con el chico, aunque sea lo último que haga. En una fracción de segundo, Lanard Cárdenas fue engullido por la luz del círculo mágico que se cernía sobre él. La expresión del comandante Fabián se ensombreció. Había sido superado y había bajado la guardia. No había previsto que el enemigo recurriría a una táctica tan vil y desesperada. La quinta sombra debió haber usado el hechizo de teletransportación masiva para llevarse al niño. Dado que la activación fue incompleta, sería prácticamente imposible discernir el destino. Fabián era un tonto y por su culpa perdieron a Lanard. Frustrados, ya habían actuado contra Death Shadow como correspondía. Lo partieron por la mitad como si fuera un tomate jugoso. Sir Bradley opinaba que Death Shadow debía de ver a Lanard como una amenaza tan grande que estaba dispuesto a ceder y a flexibilizar sus propias convicciones. Para alguien que se había convertido en aprendiz de caballero hacía solo unos meses, ese chico sobrevivió de alguna manera contra un maestro de la espada de un reino trascendente. Los ancianos Bradley y Fabián han visto a muchos caballeros aprendices prometedores en sus vidas. Incluso entonces, el crecimiento de Lanard no tenía precedentes. Podría tener el potencial de convertirse en una nueva leyenda grabada en los anales de la historia. Lo primero que deben hacer es pedir refuerzos de inmediato a la casa principal para buscar al chico. Deben encontrar a Lanard cueste lo que cueste. Hasta entonces, lo único que podían hacer era esperar y rezar para que estuviera a salvo. Sin que nadie lo supiera, Lanard Cárdenas fue teletransportado aleatoriamente al medio del océano. Resultó gravemente herido. Se habría ahogado de no ser por una tabla de madera que lo mantuvo a flote. Tras quién sabe cuánto tiempo, fue encontrado milagrosamente por un barco que pasaba por allí. Cuando Lanard despertó, el olor a aire salado le invadió la nariz. Sintió un balanceo que solo podía producirse estando en un barco. Al abrir los ojos, lo recibió una voz agradable que provenía de una amable mujer de cabello castaño sentada junto a su cama. La mujer tenía un sinfín de preguntas que hacerle. Dado que le había salvado el pellejo, esperaba algunas respuestas adecuadas. Se disculpó por hablar tanto antes de presentarse. Su nombre era Frances, capitana del Aquamarine. Leonard. Todavía me zumbaba la cabeza, pero también le dio su nombre de pila,
Esquila, así como el de su tierra natal, el Imperio de Arcadia. Que viniera desde Arcadia sorprendió mucho a Francisco. Cuando se le preguntó cómo había llegado hasta allí desde una tierra extranjera, describió el incidente con total veracidad. Lo último que recordaba era haber quedado atrapado en la alocada magia espacial de Feth Shadow. Marion, la sirvienta de Frances que empuñaba una espada, no pudo evitar unirse a la conversación. Le preguntó si pertenecía a la familia Cárdenas. Solo los miembros de ese clan podían permanecer ilesos tras ser fusionados por la magia espacial. Además, vio su cuerpo, que está entrenado a un grado increíble para un hombre tan joven. Nada más tiene sentido a menos que sea del clan legendario. Lanner estaba bastante sorprendido de que su apellido fuera conocido incluso al otro lado del mar. Preguntó si su identidad supondría un problema, y Marion se volvió hacia su jefe. Si el clan Cárdenas está siguiendo los pasos de este joven, involucrarse no traerá nada bueno. Antes de que pudieran decidir qué hacer con él, un miembro de la tripulación interrumpió la reunión. Al parecer, una pandilla de rufianes estaba armando un escándalo en su muelle. La banda de Luciano, liderada por el canalla que usa chanclas, Luciano Peterson, estaba haciendo de las suyas otra vez. Ese era el peor escenario posible. Esos desgraciados probablemente los atacaron el día en que debían participar en una reunión importante para acosarlos. Francis se disculpó con su invitado. No podrá dedicarle tiempo a mostrarle el puerto hoy. Leonard percibió cierta hostilidad en el ambiente. La capitana Frances estaba claramente preocupada por la noticia. Se dirigió al muelle y le dio permiso a Lanner para marcharse cuando quisiera, una vez que se recuperara lo suficiente. La ropa, la espada y la bolsa de 4 dimensiones estaban intactas y ordenadas sobre la mesita de noche. Antes de irse, él le hizo una pregunta a Frances. ¿Por qué demonios salvó a un desconocido como él? La respuesta fue sencillo. Ella lo ayudó porque parecía que lo necesitaba. Jamás le da la espalda a nadie. Sus palabras fueron tan ciertas como honorables. Pero ahora, parece que es ella quien necesita ayuda. Los rufianes empezaron a causar problemas en cuanto el Aquamarine atracó. Finalmente, la señorita Marion y Lady Frances han venido a resolver el problema. Luciano Peterson era un canalla de pies a cabeza. Con su pandilla de gentuza protegiéndole el pellejo, le suplicaba a las damas que sonrieran un poco más. Marion casi le corta la lengua al mocoso parlanchín en ese mismo instante. Luciano se rió de su amenaza e insistió en que sus asuntos eran con su amo. Un perro debería mantener la boca cerrada cuando la gente habla. Retó a Marion a que se enfrentara a ella y asumiera la responsabilidad de lo que sucediera después. Ella tenía muchas ganas de descuartizarlo, pero a pesar de que la ira nublaba su juicio, se contuvo. Luciano apartó a Marion de un empujón y se dirigió directamente hacia el capitán Frances. Le susurró incómodamente cerca del oído, presionando para la entrega de la aguamarina. El muy canalla afirmó que ese hermoso barco era un desperdicio para ella. Es demasiado valioso como para conservarlo como reliquia de una familia real caída. Ahora que su marido ha fallecido, ya no tiene que aferrarse a todo lo que solían poseer. Frances se mantuvo firme cuando ella le pidió que se marchara. Ya había dejado claro que jamás entregaría el barco, pasara lo que pasara. La inexistente paciencia de Luciano se agotó. Amenazó a Frances con que espabilara y aceptara el generoso precio que le ofrecía mientras pudiera, o empezaría a romper algo. Desafortunadamente, para ese canalla, Lanner hizo más que romperle el brazo por esa amenaza. Le cortó esa mierda limpiamente. Se volvió hacia Frances y, con inocencia, le preguntó si podía matar al desgraciado. En ese momento no tenía paciencia para tonterías. El capitán Frances tartamudeó y le dio luz verde para que se encargara de los secuaces, pero perdonara la vida del hombre molesto. El matón vio como el brazo de Luciano caía sobre el muelle y maldijo al joven rubio. Dolorido y humillado, Luciano dio a sus hombres la orden de matar y aniquilar a todos. Se abalanzaron sobre Lanner de inmediato. La peor decisión que jamás pudieron haber tomado en sus patéticas vidas. Duelo. Blandiendo sus espadas, la reencarnación del emperador de la espada arrasó con la multitud de criminales como un dios de la muerte. Era eficiente y rápido en sus asesinatos. Ni siquiera se daban cuenta de que habían muerto. Simplemente reaparecían en el infierno uno por uno. Le llevó menos de un minuto terminar, dejando atónitos a la señorita Marion y al capitán Frances. Antes de que la supuesta guardia pudiera blandir su espada, el trabajo ya estaba hecho. Ese es simplemente el poder antinatural de Cárdenas. Leonard recogió el trozo de basura restante y lo pateó para que se arrastrara ante Frances. Sorprendentemente, Luciano logró volver a colocarse el brazo en medio del tumulto. Cuando se le preguntó cómo lidiar con el mayor canalla de todos, Marion y Frances no sabían qué hacer. Incluso, aunque Luciano parecía un don nadie, en realidad es el hijo ilegítimo de la máxima autoridad de la Atlántida. Este lugar, el Sindicato Marítimo de Atlantis, está gobernado por el Consejo del Sindicato. Pablo el Orlando Peterson, ese calvo hijo de puta, es un pez gordo. Uno de los 5 primeros en el Consejo de la Unión en lo que respecta a influencia. Su hijo bastardo es un tipo más problemático de lo que Lanner pensaba. Dado que ya se había visto envuelto en este lío, se ofreció a trabajar como guardaespaldas de Frances por el momento. Podría quedarse a su lado para resolver este problema mientras recababa información. Una agradable aventura junto al mar antes de volver a casa.